This is ESPN on ABC. We are minutes away from the Big 12 championship game, live from AT&T Stadium in Arlington, Texas, site of a conference championship game, as we have a triple header here on ABC. And if you're wearing purple, you're in the right place. Chris Klieman at Kansas State trying to end Sonny Dykes' undefeated run at TCU. Welcome to the studio. Dan Mullen, Booger McFarland, Kevin Negandhi here with you. We expect a lot of offense. Don't sleep on the defense. And the line keeps on moving here. TCU favored all week. Right now, it's Kansas State that's the favorite by a point here. When you see Max Duggan, what's the difference, Well, Dan? we need more magic from him, not just with his arm, with his 29 touchdown passes, but his 5 touchdown runs. He's an exciting player. Deuce Vaughn, 121 all-purpose yards in the first match. He was one of the primary reasons they were up 28-17 at halftime. They're going to need more of that from him if they're going to spring what I would call the upset. Oh, the purple's out. People are feeling good. Chris Fowler, Kirk Herbstreit, Holly Rowe. Kickoff of the Big 12 championship coming up after this. Bienvenida, y aquí estamos, el juego de campeonato Big 12. When you lose to a team, you want to get a second chance at them. Winning a conference championship is where it all begins. Y este es el escenario, el estadio AT&T en Arlington, Texas. Estamos en el número 1 de la avenida AT&T Way. Más de 80,000 aficionados abarrotando este escenario. El ganador de este partido, si es TCU, se mantendrá entre los 4 primeros, tal vez subiese, sí, en el College Football Playoff. En ese ranking está como 3 también en la AFP, y en el listado de los entrenadores, por el que importa es el del College Football Playoff. La serie está 8-8 entre TCU y Kansas State, que está clasificando entre los mejores 10 de la nación. Peligrosísimo este partido para las famosas Horned Frogs. Pablo Viruegui, quien les habla, Eduardo Varela. Bueno, un partido bien interesante. Ya hablabas de lo cerrado que puede llegar a ser. Vamos a escuchar el himno de los Estados Unidos. Multiple platinum singer, songwriter, artist, and author Ashanti in singing our national anthem. Oh, say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, whose broad stripes and bright stars through the perilous fight o'er the ramparts we watched were so gallantly streaming, and the rockets wrecked alive, the bombs bursting in air gave proof through the night that our flag was still there. Oh, say does that star-spangled banner yet wave for the land of the free and the home of the brave. Oh, eso es tener voz. Y tiene potencia este equipo de TCU. Son el equipo número 4 en puntos anotados, Pablo. Y es su fortaleza, claro está. Y la fortaleza de Kansas State defensiva permite solamente 19.4 puntos por partido, que es la número 14. Por ahí puede decidirse el partido. Ya perdió USC. Ohio State probablemente mañana en el último ranking que dé el College Football Playoff debería de meterse, creo yo, en el número 4. Por eso TCU tiene que ganar hoy. Sí, por ahora creo que está muy claro. Ohio State va a quedar como cuarto tras la derrota de USC ante Utah en el juego de campeonato del Pac-12 ayer por la noche. Yo creo que
difícilmente veo que pierdan Georgia y Michigan. En caso de que perdieran, difícilmente veo que los saquen de los primeros 4. Si TCU pierde esta tarde, bueno, Alabama tendrá oportunidad. Tiene un 16% Alabama de meterse a los 4 mejores al final de la temporada. Ese 16% va de la mano del resultado de esta tarde. Estos dos equipos se enfrentaron el 22 de octubre y así fue un partido muy parejo. Gran parte de este desafío al final ganaron por 10. No tuvieron entregas, las famosas ranas con cuernos, las Horned Frogs. Pero Kansas State, al final del partido fue donde hubo las entregas y ahí fue donde se decidió. Durísimo este partido, era el 8 contra el 17 en aquel entonces, ahora es el 3 contra el número 10. 9-3 es el registro de los Wildcats, un equipo sumamente bien entrenado por Chris Kleiman, el número 2 en lo que se refiere a los entrenadores en jefe en la nación, y Sonny Dykes en su primer año tiene ahí al equipo de de TCU, 16 en yardas totales. Play the next play. So if the bad happens, play the next play. We know what this is. It's going to be a 60-minute slugfest. Okay, so prepare yourself to play your tail off and do your job for 60 minutes. All right, have a great time playing. Remember now, we got a little bit of a wait once we go outside. But bite your ass off for the guy next to you, okay? Oh, yeah. All right, proud of you guys. Let's get a win on 3. 1, 2, 3. Win. Es un equipo de mucho cuidado, más de 30 puntos en cada juego, excepto contra Texas y cuando estuvieron en Baylor. 5 partidos estuvieron abajo en el primer medio y lograron remontar. Equipo bien peligroso. Sí, con una explosión a la ofensiva bien interesante. Ya decías tú, TCU es un equipo que tiene eso, tiene una eficiencia ofensiva en el juego aéreo. Es el cuarto mejor, 170 yardas casi por partido. Aunque en cuanto a eficiencia se refiere. Y por supuesto hay que seguir a este hombre, Deuce Vaughn, el hombre que lleva el juego terrestre. Bueno, los números, vean nada más, comparado a lo que en algún momento hizo Darren Sproles. No se confunda, no son los Cowboys, pareciera, ¿no? Además, no es azul, es morado, oscuro. Y de hecho las dos universidades usan prácticamente el mismo color. Y aquí está la mascota del equipo de TCU, 12-0, no han perdido un solo partido, sobre todo han dominado esta conferencia con lujo de detalle. Buscan ser la segunda universidad del Big 12 en alcanzar las semifinales. Oklahoma lo hizo en 4 ocasiones, pero nunca pudo meterse en la final. Y es la única conferencia Power 5 en nunca llegar a una final nacional bajo este nuevo sistema que volvió a cambiar. Para el 2024 habrá 12 equipos en la postemporada y aquí viene la devolución para el equipo de Kansas State. En la devolución lo hacía Malik Knowles, jugador de tercer año, y aquí viene la ofensiva de Kansas State. 8-8 la serie y estos son sus números. 3-0 como abridor esta campaña. Es un chico que tiene un gran dominio del sistema, sobre todo una buena capacidad para Will Howard, para correr una ofensiva donde involucra mucho al corredor. Es un buen pasador, buena estatura, buen porcentaje en sus pases completos, por arriba del 60. Desde la formación escopeta arranca esto a tratar de establecer el juego terrestre con Deuce Vaughn. 7 juegos con más de 100 yardas y sobre todo en los últimos 9. Y aquí está uno de los ausentes, Adrián Martínez, quarterback, que era el titular, pero está tocado. Está entre los finalistas para el trofeo Campbell como atleta estudiante. Van otra vez con Vaughn. ¡Hay penetración y pierden 2! Rápido la defensa para tratar de detener una defensiva de TCU que también presenta buenos números en lo que va de la temporada. Por la vía terrestre, 238 yardas. La verdad es que en esta conferencia las defensivas no son un sello muy característico, son ofensivas más explosivas. Otra vez con formación escopeta, pero del otro lado está Deuce Vaughn. Se queda para bloqueo y lo hace bastante bien. Espiral perfecta y tiene el primer down, encontrándose con Philip Brooks. Primer down, jugador de último año. Oh, qué pase pone Howard. Vean de dónde está colocado. En la línea interna, el balón va a viajar, pero cómo
no solamente hay que mandar un rayo, sino hay que mandar un pase bombeado para que logre superar al defensivo. Vean el espacio que hay entre defensivo y línea lateral. En ese pequeño espacio pone el pase. En movimiento el otro corredor, que es DJ Giddens. Pase pantalla para el receptor y que bien reacciona la defensiva. Castigando, aparecía el número 13, Dee Winters. Golpeando fuerte. Dee Winters es uno de los linebackers, lo rotan junto con Sandrach Banks, a quien vimos precisamente en la jugada anterior, al que le completaron el pase. Y la rotación en los linebackers para tratar de controlar un equipo que es muy explosivo. Bond se mantiene en el backfield. 3 abiertos, van con Bond. Y se lleva justamente el mismo linebacker que había hecho la jugada anterior. Ganancia de unas 4, tal vez poco más. Tercera. Esto necesita hacer Kansas State, controlar el reloj, controlar el balón, ofensivas largas, ganar en posición de campo. Aquí por lo pronto ya hicieron algo bien importante, ya ganaron en posición de campo. Vemos a Johnny Hodge, uno de los linebackers en la banca por el tercer año, no está dentro del campo. Promedia 5.3 yardas por acarreo, Bond 7 touchdowns y se mantiene en el campo de juego para bloqueo. Intercambio por pase y no hay pañuelo. Estaba dirigido este envío para el número 4, Malik Knowles. No hay pañuelo y a despejar los Wildcats. Buena cobertura, se quejaba de un sujetando, pero no hay pañuelo, según los oficiales. Y bueno, lo que hicieron al menos, lo rescatable para Kansas State, ganar en posición de campo. Movieron el balón casi al medio campo. Podrán tener oportunidad aquí los equipos especiales de encajonar. Interesante, ¿no? Cómo hay tanto espacio para hacer el despeje. A veces se meten en problemas los equipos que quieren hacerse los muy inteligentes. Y la devolución, bueno, lo hace interesante también, devolviéndola unas 6 yardas. Y ahí vemos a Sonny Dykes, el nuevo entrenador en jefe de TCU. Viene Dugan. Está ahí tratando de meterse a la final colegial. Una victoria garantiza estar por lo menos en las semifinales. Es el ofensivo del año en esta conferencia de los 12 grandes, encajonados en su yarda 8 y ganando un par de yardas Miller. Kendre Miller es uno de los hombres claves para llevar el juego terrestre, una ofensiva que es la tercera mejor en puntos anotados, promedia nada más 41 puntos por partido los de TCU. De Kendre Miller, 16 touchdowns y algo importantísimo, anotó por lo menos un touchdown en cada juego y el pase completo y TCU tiene un largo primer down. Está dentro de la 40 del otro lado. Un solo safety en el centro del campo, esperando carrera. Vean la cantidad de jugadores que tiene Kansas State en la caja. El safety se queda muy abajo, no puede ayudar al esquinero, lo detecta bien el quarterback y pone un magnífico pase. Amenazando TCU. Es el ataque 25 por aire de la nación. Doblando la esquina y le cuesta trabajo a Kendre Miller. De Mount Enterprise. Ven el atrapadón que tuvo Quentin Johnson. Sí, qué buen pase. La manera de separarse del defensivo fue importante. Johnson fue el líder receptor en la temporada, no solamente por recepciones, por yardas, y también uno de los líderes en anotaciones con 5. En movimiento colocan a Darius Davis, jugador de cuarto año, 3 últimos como titular, el número 1 dando mucho colchón abajo. Prefiere apoyarse del otro lado y no va a llegar a la marca del primer down. Otra vez con Quentin Johnson de Temple, Texas. Mucha velocidad. Bueno, aquí están las jugadas de 20 o más yardas en la temporada. 78 a la ofensiva. Son los líderes en la conferencia. Permitieron 64. La tercera mayor en la conferencia. Así como avanzan en jugadas grandes, también les avanzan con jugadas de más de 20 yardas. Otro pelirrojo en esta institución educativa. De aquí salió también el quarterback de los Santos. Oh, flotado el envío en el 1-1. ¡Ay! Y lo soltó
El heredero de Andy Dalton es Max Duggan. Un pase una vez más para que se divida el balón y que el receptor tenga que luchar por él. Tiene la separación, el pase va hacia afuera, obliga a hacer esto al receptor, a girar los hombros. La verdad es que era de él, se le fue de las manos. Era un pase atrapable y de touchdown además. Cuando voltea para ver, creo yo, dónde estaba ubicado, ahí dejó de poner atención al ovoide, que le pegó en las dos manos. 4ª y 3, se la juegan, centro bajo, Duggan, primer down. Y están ya en la 24, apoyándose con Ja'Cory Spivey. Sí. Vean cómo van a mover al linebacker. Precisamente se mueve el linebacker y entonces ahí pasa justo en esa ventana entre los dos linebackers. Con los ojos el quarterback mueve al linebacker. Al momento de voltear hacia el lado derecho, él mismo mueve al defensivo. Este equipo de Kansas State ha ganado cada partido cuando anotan por lo menos 30 puntos. No con Tulane, ni con TCU, ni con Texas. Duggan, mucho tiempo y se decide. Y no llegó a ganar yardas. En la misma línea de golpeo se va a quedar. Y la super jugada defensiva que hace el safety Josh Hayes. Qué gran jugada defensiva. Vean cómo logra salir de la bolsa de protección. Extiende la jugada. Llega un momento en que tiene que correr. No hay receptor abierto. Y no le permiten salir. ¿Desde dónde vino el safety? Y no hay castigo porque lo agarró sí de las sombreras, pero de las partes laterales. Segunda oportunidad y 10. Viene disparo. Y por ahí va a pasar. La ganancia fue mínima, utilizando Kendra Miller. No le dieron espacio. Coincidió el disparo, coincidió la maniobra defensiva con la jugada ofensiva y él mismo cerró el hueco. Vendrá una 3ª y 9. Una vez más para TCU, ya tuvieron una y no la convirtieron. Doug Mitchum es el hombre al que veíamos en pantalla, el coordinador ofensivo y entrenador de receptores y alas cerradas. A.J. Ricker es el otro coordinador, pero se encarga más de la línea ofensiva y del juego terrestre. 3ª y larga 9. Necesitan la 15 para continuar. Vienen los disparos, atacan 6. Duggan, primer down. Y están en la zona roja. La atrapó Charlie Boyle, su ala cerrada. Sí, vamos a ver la jugada. Va a venir la presión por el centro, la controlan muy bien. Buen trabajo de la línea ofensiva, muy buen trabajo, coordinándose bien para tomar a los hombres. El tiempo fue poco para el quarterback, pero lo supo aprovechar para poner un buen pase. Max Duggan, lo valiente que fue, se esperó hasta el final y siempre estuvo con sus ojos enfocado en su receptor, no que le iban a pegar. Sabían que le iban a dar. Miller la acompaña en el backfield. Presiona solamente 3. Completo el envío muy corto a la yarda 10. Encontrando de nueva cuenta a Spivey de 2-2. ¿Y dónde lo atrapó? Pese a que estaba en el suelo, se concentró. La Damian Tomlinson, el mejor jugador que ha egresado este año en la era moderna de esta universidad de TCU, está aquí en el estadio. A correr, jugada directa con Duggan. Va a estar muy cerca del primer gol. No creo que lo tenga. A ver dónde lo pone el oficial. 4 receptores del lado izquierdo, lado largo del campo para mover los defensivos de ese lado del lado largo, pero correr por el lado corto. Aunque hay menos terreno de juego, pero hay menos defensivos también de ese lado y le sacaron lo suficiente para tener una 3ª oportunidad y 1. Solamente Trevon Boykin tiene más touchdowns terrestres para uno mariscal de campo de la Cristiana de Texas. Miller en la formación pistol. Dos cerrados del otro lado. No, esto no cuenta. Dykes creo que pidió tiempo fuera. TCU has called their first timeout. Sí, TCU pidió tiempo fuera gracias a Sonny Dykes.
The Dr. Pepper Big 12 Championship on ABC. Dr. Pepper es el patrocinador oficial de esta transmisión y del juego de campeonato de la conferencia de los 12 grandes. Mañana es la última selección que dará el College Football Playoff, es el definitivo. Ahí saldrá también los duelos del Peach y del Fiesta Bowl, que son las dos semifinales, y el resto de la tazoniza. Cuando estemos en nuestras transmisiones respectivamente, Pablo tendrá el domingo por la noche Cowboys frente a Colts, un servidor para Centroamérica y Sudamérica. Tengo el partido de la semana, tal vez, aunque hay varios, ¿no? Me toca Chiefs en Bengals. Las últimas dos las ha ganado Cincinnati. Ahí tendremos ya toda la tazoniza. 3ª y 1. Dugan tiene el primer gol. Por lo pronto ya sabemos un equipo que va al Rose Bowl. Utah, al ganarle ayer viernes por la noche a USC, bueno, tiene su pase directo al Rose Bowl por ser campeón del Pac-12. El Rose Bowl este año no forma parte de las semifinales, no le toca ser semifinal nacional, así que habrá que esperar contra quién juega, contra algún equipo del Big Ten, desde luego. Y algo importante del Rose Bowl, que le dieron hasta el miércoles pasado como ultimátum para que aceptara todavía el convenio con el College Football Playoff y será parte todavía del siguiente contrato de este nuevo sistema del fútbol americano, que clasificarán 12 equipos. Los 4 primeros avanzan a la segunda ronda de la postemporada y los 8, digamos, del 5º al 12 se estarán eliminando entre ellos. Vean el trabajo del centro, cómo voltea muy bien la cadera, logran quitar a su hombre y por ahí va a pasar el quarterback. Muy buen trabajo del centro de TCU, Alan Ali. Hoy, y por cierto, algo también del Rose Bowl, bueno, en esta temporada, en el próximo año, porque se jugará en el 2023, desde luego, no será el 1 de enero, se jugará el 2 de enero, pues ya que el primero hay NFL. Amenazando el equipo de los Horned Frogs en 1ª y gol, hay tiempo fuera pedido. Esta es la línea ofensiva de lo mejor que hay en la nación, número 27 por tierra, casi 200 yardas. El gran trabajo de Sonny Dykes. 12-0, invictos 9-0 también en la conferencia, obviamente. Engaño, touchdown, TCU, Ty Barber. Bueno, vean el ajuste que va a haber de la defensiva. Hombre en movimiento, van a ajustar y entonces al momento de cambiar defensivo, de cubrirlo por dentro, el número 23, la trayectoria hacia afuera. Y vean el espacio que va a tener para conseguir esa yarda solamente. Muy bien mandada la jugada. El ajuste de la defensa le favorece a la ofensiva. Una enorme serie ofensiva, 13 jugadas, 92 yardas y apenas lograron conectar el punto extra. TCU se va adelante. Bueno, los 4 primeros, bueno, de hecho son los 3 primeros que todavía siguen oficialmente. Con la caída de USC, se cree que es Ohio State el que va a subir al 4 y Alabama. Si pierde TCU, hay posibilidad de que regrese Alabama a la 4ª posición, y esas son las predicciones que hace la compañía. Todo eso presentado por Allstate. A ver cómo responde Kansas State desde la yarda 2. Dossier. Y viene entonces Will Howard y compañía. Más tazones, más finales de conferencia hoy a través de Star Plus. Central Florida contra Tulane y Clemson frente a North Carolina. 1 hora menos en la Ciudad de México, o 2 más en la mayoría de los países del Cono Sur. Partidos de campeonato, como bien dices, Lalo, partidos que definirán equipos que universidades quieran a tazones importantes, pero que no van a tener ninguna implicación en la votación final
para, sobre todo, conocer a los 4 que se van a meter a la postemporada. Segunda serie para los Wildcats. Y no hay mucho. Aquí detienen de inmediato a Deuce Vaughn, jugador del tercer año. Bueno, ahí está Kansas State. Lo que hizo en esta temporada, fue el líder en el Big 12 en el margen de entregas de balón y puntos permitidos. 2 victorias contra equipos top 10 del AP, Oklahoma y Oklahoma State. Y Will Howard, 13 anotaciones en los últimos 5 partidos. Y es el quarterback titular por la lesión de Adrián Martínez. Acá le dicen Adrian, obviamente. Y tiene brazo. Lanzó doble cobertura y estuvo más cerca de robarla TCU. Entre ellos estaba el safety Mark Perry. 2 safeties en el fondo. Uno de ellos se queda solo, un safety en el fondo, así que hay cobertura hombre a hombre. Pero vean el buen trabajo del safety, cómo recompone. Y obviamente tarde el balón en llegar. Buena cobertura hombre a hombre y Perry estuvo muy cerca de llevárselo. Le lanzó a Philip Brooks. Gillespie es el coordinador defensivo, Joseph Gillespie. Frente a Colin Klein, quien es el mandamás del otro lado, ofensivamente hablando, pasa un poquito más alto de lo que lo estaba esperando Cade Warner y es cuarta oportunidad. Sí, no es bueno esto para Kansas State, el que no pueda mover el balón, el que venga de un 3 y fuera después de la anotación de TCU, pase arriba, complicado de ser atrapado y además el defensivo estaba ahí encima. Buena cobertura por parte de Josh Newton, uno de los esquineros. Aquí en el estadio AT&T, la casa de los Vaqueros, se juega la final de esta conferencia desde el 2017 y hasta el 2025 por contrato, pero también se realizó 2009, 2010 y el Cotton Bowl también se juega aquí desde el 2010, sustituyendo al estadio que lleva el nombre de Cotton Bowl por obvias razones. Cabe más gente y un escenario ya no moderno, hipermoderno, de lo mejor que hay en toda la nación o en el mundo, debería decir. Hablando de Adrián Martínez, que por eso no ha iniciado. Y aquí viene entonces de nueva cuenta TCU. Este es Quentin Johnson, el número 1 de Temple, Texas. Ya 2 recepciones en el partido. Desde la 39, su propio campo. Miller. Kendra Miller. 10, 15, casi 20 yardas. Primer down para las Horned Frogs. Qué buenos bloqueos. 2 hombres que salen en bloqueo de trampa. No encuentra a Miller hueco, así que tiene que empezar a deslizarse por la línea de golpeo. Y qué buen bloqueo también del receptor abierto. Vean el trabajo que hace Johnson, precisamente al quien señalabas en un principio. Le abre el espacio y la ganancia de yardas para Miller. Se está acabando este cuarto inicial, dominando TCU. Esta es apenas su segunda serie. Manda una cuenta con Kendra Miller. 3 de ganancia. Dominando en las trincheras TCU. Una defensa de Kansas State que va desde luego a resentir bajas importantes, sobre todo la de los 2 safeties. Kobe Savage, que se lesionó a mitad de la temporada, y Sincere Mason, que también está fuera para este partido. Él sufrió una lesión el pasado 22 de noviembre. Los 2 safeties titulares no están con la defensiva de Kansas State. Me doy 3 minutos en este primer cuarto. 3 abiertos y es Miller. El corredor, el pase fuera de foco. Y había 2 en esa zona. Uno era Davis y el otro era Gervarius Spivey. Sí, ni siquiera abierto y además el pase no fue cerca de que lo pudiera atrapar. Doug Meacham, el coordinador ofensivo, también en su primer año con Sonny Dykes. 80,000 gargantas abarrotando este escenario. Los Cowboys mañana contra los Colts por ESPN Latinoamérica por la noche. Pablo Isidro. Dugan en el 1-1, flotado el envío y casi lo atrapa. Esas bolas
con el Jordan Hudson, el famoso 50-50. Uy, no se levanta el defensivo. No, me parece que cae con el hombro derecho y ahí es donde viene precisamente la lesión. Vean cómo lo que tiene que recorrer el safety. Uy, sí, le cayó en el hombro. Y el brazo, cómo se... Ay, ay, ay. Parecía lo de Baker Mayfield del año pasado. Vean el brazo, cómo lo tiene extendido. Y... Oh. Ay, ay, ay. El hombro derecho. El hombro, es que vean el brazo, cómo lo tiene extendido. Y cómo se le tuerce. Oh. Es el hombro derecho el que se queda ahí y le caen encima. Este es el que les decía, el otro safety, el número 9, Sincere Mason, que tiene hace 2 semanas se lesionó. Este es Marcel Brooks, el otro linebacker, otro de los que está fuera. Ivo Boye Doe en su último año de elegibilidad, así es que le queda un partido más, tal vez 2. Viene cuarta oportunidad y otra vez a la tienda de campaña para un mayor diagnóstico. Griffin Kell de Arlington, Texas, está prácticamente en casa. Sus 2 papás estudiaron en TCU. A intentar este gol de campo largo, de 55 yardas. El techo está cerrado, no hay viento. Tiene la potencia. Pero no la diré. ¡Uf! No llegó. Y salió desviado, ligeramente desviado por el lado izquierdo. Es más complicado en el fútbol americano colegial. Las líneas internas son más abiertas que en la NFL. Aunque estaba del lado, bueno, no quiero decir del lado fácil, pero del lado que se le acomoda más al pateador derecho, donde no tiene que jalar más la cadera. Desafortunadamente no pudo conectar ese gol de campo. Lo que sí tiene la potencia este chico, Insisto, está en su último año de elegibilidad y ahí está Sandy, quien es el pateador de despeje. Es australiano él. Vendrá Kansas State a la ofensiva. Dean Durant. Y consigue 8 yardas y paga el precio. Vaya golpe que le dan a Knowles. Qué bien baja la defensa de TCU, aunque permitió una buena ganancia de yardas en primer down. Tiene oportunidad Kansas State de mover el balón en esta serie ofensiva. Vienen de un 3 y fuera. 2nd y 2 cerca de medio campo. Atacan 4, ya viene un quinto. Mucho tiempo el quarterback en el 1-1 y lo tiene Knowles. Están en la zona roja Malik Knowles. Bueno, el safety se queda ahí en el centro del campo, tarda en hacer su recorrido y vean el pase, qué buena trayectoria. El pase es formidable, ni estira las manos el receptor, simplemente hace una canasta para que caiga ahí el balón. Muy buen pase, jamás detiene al receptor. Completando su tercer pase de 6 que ha lanzado Will Howard. Ahora hacia el otro lado. La defensiva reacciona muy bien para impedir que Phillip Brooks pudiese escaparse. Ganancia de un par nada más. Bien. Muy buena ofensiva de Kansas State. Atacando las esquinas, atacando los extremos. Tratando de sacar el balón de la zona congestionada que es en el centro del campo. Entradón en este escenario. Desde el 2009, que abrió sus puertas en domingo por la noche, Cowboys frente a Giants y perdieron los de casa. 2nd y 8, 12 y medio para anotar. Demasiado alto, estuvo más cerca el defensivo de robársela. Buscó a Kate Warner. Bueno, otra vez vamos a fijarnos en el safety. Va para atrás, los 2 safeties van para atrás. Trata de poner ese balón en medio de los safeties.
Pero una buena cobertura de Wilson una vez más. Es el número 24 que ha hecho un muy buen trabajo. Perdón, de Josh Newton. Ruido piden los de TCU. En movimiento Vaughn, y van con Vaughn. ¡Qué clase de movimientos! Y se quedó corto. Espectacular la caída, pero es 4ª y 1. Bueno, a tratar otra vez de correr el balón por fuera de los tackles. Qué manera de taclearlo, ¿no? Y aguantar el impacto. Es pasto sintético aquí. 4ª y poquito más de 1 yarda por avanzar. Sigue siendo Deuce Vaughn el corredor. En movimiento Malik. Engaño con Vaughn. Tiene a su hombre. ¡Touchdown! Kansas State. Benzino, tu ala cerrada, fullback. Muy buena jugada. Muy bien mandada, con 4ª oportunidad y 1. A mover a la defensa de un lado, a sacar el balón por el otro y a utilizar un hombre que viene por detrás de la línea de golpeo, que puede quedarse a dar protección, que puede salir en trayectoria de flat o que puede estar escondido también al pasar detrás de la línea de golpeo y con toda la confusión que hay en movimientos en el backfield. Ty Settner para intentar el punto extra y esto se empató. Kansas State le va a hacer la cosa difícil a TCU. Vean, primero el ala cerrada, cómo va a salir de inmediato. No pierde tiempo para buscar llevarse a un hombre en la zona profunda. Y después en la trayectoria corta atacan a un hombre que había estado jugando bien, Newton, pero la diferencia en tamaño es significativa. Ya con el recorrer de la ruta ya estaba en la marca del primer gol, que era lo que necesitaban. Y como extra viene el touchdown. Viniendo de atrás entonces Kansas State. Y así lo celebraban en el palco. 6 jugadas, 63 yardas. La primera serie había sido de 3 y fuera. Ay, la mascota. Buena respuesta de Kansas State. Y todo esto se da también porque aprovechan la buena posición de campo que les deja TCU después de fallar el gol de campo. Will Howard no es el quarterback titular, es el que está sustituyendo a Adrián Martínez, y vaya que si lo ha hecho bien, ganando sus 3 partidos anteriores, aunque él no fue el que abrió frente a TCU el 22 del mes pasado, o de hace 2 meses, estamos ya en diciembre, esto fue en octubre. No quiere empatarle a Darius Davis, es un espectacular devolvedor. Y sí va a haber devolución, 5 yardas adentro, cruza 20, todo derecho, de norte a sur o de sur a norte. Darius Davis. Ahí está precisamente. Bueno, esto es TCU, marca invicta, 5 victorias contra equipos rankeados en los 25 mejores. La mayor, empatando la mayor cantidad en la división número 1. Y veíamos que en 5 ocasiones han venido de atrás con regresos en victorias en la segunda mitad, más que cualquier otro sin derrota en la división número 1. Y ya hablábamos de los 41 puntos por partido, el tercer mejor equipo en conseguirlo, el promedio de puntos por encuentro. 10 segundos en este primer cuarto, tercera serie para TCU. Se queda Dugan con el balón, Max Dugan, y gana solamente 1 yarda. Es más, ya decíamos que con la derrota pueden salir de los primeros 4, pero si esta derrota es muy apretada, por lo que ya citaba Pablo, de 5 victorias contra equipos rankeados, pudieran dejarlos todavía entre los primeros 4. Eso se sabe hasta mañana. De vuelta en este enorme escenario, en el número 1 de AT&T Way, es el juego de campeonato Dr. Pepper, conferencia de los 12 grandes. Pablo Viruega, Eduardo Varela con ustedes y todo el grupo de ESPN. Se acabaron los primeros 15 minutos y estos 7-7. Sí.
Bueno, viendo esa repetición, según lo que nos dicen, podría haber sido un procedimiento ilegal, ¿eh? Sí, claro, el que sale, el que acaba recibiendo el balón, el que de la anotación, se mueve antes el jugador de Kansas State. Es que TCU a la ofensiva, primera jugada, segundo cuarto. Duggan, pase incompleto. Hogging fue el que estuvo muy cerca de hacer la captura o de apresurar a Duggan. Intentaban un pase en pantalla por el lado derecho, no hubo opción, no se desarrolló la jugada, la leyó muy bien la defensa y por eso es que Duggan acaba por poner ese balón en el terreno de juego. En tercera oportunidad, 50% de efectividad esta tarde y 43 en la temporada para el equipo de TCU, de donde surgió la Daniel Tomlinson, que está presente aquí. Estuvo en el programa previo de College Game Day en ESPN en inglés. Lo pueden seguir también por ESPN 3. Pase al otro lado, demasiado alto. Le lanzó a Savion Williams. 3 y fuera. Fíjense, solamente presionan con 3 hombres. Por lo tanto, pueden poner a 3 linebackers y tienen 5 backs defensivos. Está apostando la defensa de Kansas State en, bueno, no vamos a capturar al quarterback, vamos a ponerle más elementos para cubrir en la zona profunda, en zona corta, que se desespere en la bolsa de protección y que sea difícil encontrar ventanas en coberturas personales y por zona en el perímetro, en la zona profunda. Jordi Sandy para el despeje, pero hay un pañuelo. Kevin Marr, uno de los 8 oficiales. Recuerden, aquí en el colegial hay 8, hay un oficial extra. El central está en las profundidades, donde están los safeties, por ahí anda. En el profesional se han hecho experimentos con ellos, pero solamente en la pretemporada. Presionaron 3, pero Sandy pudo hacer el despeje. Tremenda patada hasta la 20. Y da la vuelta. Encuentra el espacio y lo hace bien hasta la yarda 35. La serie anterior de Kansas State acabó en touchdown. Sí, vean el pase. Este fue clave. Qué buen envío puso. Y después este acarreo que puso una cuarta oportunidad y una para que viniera esta jugada. Y así consiguieron la anotación en una muy buena serie ofensiva de 6 jugadas y 63 yardas. Con Zenot, que lo utilizan como fullback, pero es realmente ala cerrada, un jugador muy versátil, muy físico. Bueno, nada más basta verlo, ¿no? Jugador muy, muy ancho. Y ahora va como ala cerrada, el 34, lado derecho. 1 de 2. Fon. Consiguiendo 8 yardas. Casi 9. Bajó muy bien la defensa de TCU. Pusieron otro elemento ahí en la caja para tratar de frenar el juego terrestre, pero les dio 8 yardas. Aquí está Colin Klein, el último. Bueno, ahí ven primero sus números con la Universidad de Kent State. El último jugador de esta universidad en ser el ofensivo del año de la conferencia es él. Ahora coordinador ofensivo. Vaughn. Y tiene el primer down y más. 5 yardas adelante. Logró ganar Deuce Vaughn. Volviendo a ese juego terrestre, a esas variantes y esa combinación, ese balance perfecto que puede encontrar Kansas State. Y sobre todo, insisto en esto, dominio del reloj de juego. Por ahora TCU tiene 3 minutos más el balón en su poder. Habrá que esperar cómo termine el partido. En movimiento, Kate Warner. Y otra vez pase incompleto. Parecía que lo tenía. Desde donde salió, desde el backfield había salido Vaughn, y el golpe que le da el defensivo. Creo que también hay que darle crédito a Millard Bradford. Y bajó el hombro. Y están viendo si no es un jugador indefenso. Hay pañuelo de por medio. Y a ver si no es targeting.
Personal foul. Targeting. Ahí está. Defense number 28. Se va. The previous play is under further review. Sí, lo van a revisar la jugada, pero ya está marcado el pañuelo. Habrá a ver si en la repetición lo quitan. Millar Bradford. A ver. Fíjense, este es un muy buen ejemplo porque mucha gente cree. ¿Con qué le pega? Con el hombro. ¿Estamos de acuerdo? Le pega con el hombro y mucha gente cree que al pegarle con el hombro lo libra del castigo. El castigo es por pegar con el casco o cualquier otra parte del cuerpo al área del cuello o cabeza. Es decir, si le pegas con el hombro en la cabeza, también puede ser targeting. Aunque no le guste a Sonny Dykes, regla es regla. Siguen revisándolo, pero creo que sí le van a dar la noticia de que se va. Es claro. Sí, fue directo a la cabeza. Bradford es un jugador de último año que lo utilizan como un nickelback, es decir, como un quinto back defensivo. Se están tomando demasiado tiempo. Marcaron targeting. Y dicen que no lo es. Bueno. Bueno, será porque el primer contacto es hombro con hombro y después va a la cabeza. Bueno, qué complicado es, ¿no? Aquí yo sí me quedo sin palabras. Yo hubiera pensado que era. Se dedican a esto los oficiales. Bueno, Kansas State. De aquí surgieron Martín Gramatic y Darren Sproles. Pase pantalla. Y cuidado. Fueron a tratar de arrancarle el balón a Kate Warner. Viene tercera y largo. Bajaron de inmediato. En las series ofensivas anteriores trabajaron, sobre todo en la del touchdown, trabajaron mucho llevando el balón a los costados, sacándolo del centro de diferente manera. Ha respondido bien la defensa de TCU, tercera y largo. Exactamente, en medio campo, tercera y 7. Ruido ensordecedor, más gente de TCU. Y ahí está el... ¡Oh! Nos adelantamos tanto el receptor como un servidor. Pensé que Malik Knowles ya tenía el balón para el primer down, pero Newton fue a castigar justo cuando llegaba el balón. Josh Newton. Muy buen trabajo de Newton. Ha hecho, la verdad, un muy buen partido este número 24, ¿eh? Salvo la jugada de anotación, que no es tanto una responsabilidad de él y sobre todo porque tiene una diferencia entre el hombre que atrapó ese balón en cuanto a peso y tamaño, pero ha estado jugando ahí, desviando balones, no permitiendo pases completos. Ya está listo Barber para devolver la patada. Uy, el efecto, tremendo efecto para que el balón regrese, eso lo ensaya, no es obra de la casualidad. Y estarán encajonados. ¿Qué tal? Horned Frogs. Max Duggan, muy buen comienzo, sobre todo en el pase largo, Pablo. Sí, ha hecho un muy buen trabajo. Así es como abrieron. Ven la protección, buena protección. Reconocer muy bien la defensiva, ver cómo el defensivo va por dentro, entonces va a atacar esa trayectoria corta. Buen trabajo por ahora del quarterback de TCU. Un muy buen trabajo de Max Duggan. Y de aquí vaya, se han salido leyendas como quarterbacks, aunque ya hace tiempo que no. Sammy Boyd, Davey O'Brien. El más reciente.
No le ha ido muy bien a Andy Dalton, que lo tendremos en el lunes por la noche frente a los Bucks y consiguen la recepción para ganar unas 7 yardas, encontrándose otra vez con Savion Williams. Presionaron con 4 elementos ahora, jugando una defensiva nickel, solo 2 linebackers. Y gracias a que extendió la jugada en la bolsa de protección, encontró a su receptor. Larry Brown, que jugara para los Vaqueros, que fue el más valioso en un Super Bowl, también salió de aquí. Formación escopeta, Duggan. Y no hay mucho aquí para Miller, castigado exactamente en la línea de golpeo. ¿Qué tal llegó Austin Moore para hacer el tacleo? Vean cómo va a salir el guardia y el tackle derecho, pero vean al defensivo cómo cierra de inmediato el hueco. Muy buen trabajo de ese número 23 para cerrar rápidamente el hueco, no permitirle. Julius Brent, el esquinero. 3rd y 3. Despejaron en la serie anterior. Las Horned Frogs, centro bajo, presionan 4. Y no fue preciso. Buscó a Quentin Johnson y otra vez 3 y fuera. Van a tener buena posición de campo, Kansas State. Gracias a la buena patada de despeje. Otra vez este número 23, Brent. Cobertura bien pegada, no hay castigo, el pase muy arriba, difícil de atraparlo. Y ahí está la defensa de Kansas State, una vez más poniendo a su ofensiva en buen territorio. Ya listo para devolver Phillip Brooks. Tercer despeje para Jordi Sandy. Tiempo pedido por los oficiales. TCU pidió el tiempo fuera. Estaban con 5 segundos para sacar la jugada. The Dr. Pepper Big 12 Championship. Estamos en la on ABC transmisión de la is final de brought to you by conferencia delicious del ice cold Big Dr. 12, Pepper, en donde the one generalmente fans en deserve. los últimos 20 años han sido Texas y Oklahoma los que han dominado. Por ahí se ha metido TCU un par de veces y Kansas State. Y ahora es TCU el gran favorito, pero Kansas State haciéndole la vida difícil. Igualado esto a 7. Estamos ya en el segundo cuarto. Viene 4ª y 3 a despejar por tercera ocasión para TCU, la Cristiana de Texas, centro bajo, y está bien cerca de bloquearle. Y es recepción libre para los Wildcats. Buena posición de campo una vez más para los Wildcats, a ver si lo pueden aprovechar. En el medio tiempo, como ya es costumbre en las finales de conferencia y en varios de los tazones, 2 estudiantes, uno de cada universidad, tendrá una muy buena oportunidad de ganarse un buen cheque para sus colegiaturas. Todo esto patrocinio y cortesía de Dr. Pepper. Acá estamos, Pablo Viruega, Eduardo Varela. Gracias por seguirnos en Twitter o Instagram, Pablo Viruega, Lalo Varela TV. El movimiento Williams, van con él justamente en el jet sweep. Buenos bloqueos. 15, 20, 30, casi 40 yardas. Se metió hasta la zona roja. ¡No! Qué buena jugada, otra vez a sacar el balón de la zona del centro. Vean la cantidad de hombres de TCU que están en el centro y vean hasta dónde llevan el balón. A jugar solamente con los esquineros y la velocidad de Knowles, y sobre todo como aguantando al defensivo, llevándolo solo 10 yardas más. Y Malik no tan fuerte como Derrick Henry, por ejemplo, pero qué brazo. Y hablando de brazos, tiene primer gol. Encontrando a su corredor, Deuce Vaughn. Bueno, ahí está Deuce Vaughn colocado como receptor interno. ¿Dónde? En los safeties. Ven qué bien corre la ruta buscando la esquina. Y touchdown, Will Howard. Kansas State arriba.
rápido a sacar la jugada. La defensiva no estaba bien colocada. Ven, apenas se estaban poniendo en su posición y con una simple read option. No hay necesidad de aguantar el engaño. No hay necesidad de esperar hasta un tercer down. Si en el primero puedes anotar engañando con el corredor, con el cual esperan que van a correr el balón, pues hazlo de una vez. La voltereta para los Wildcats. Ayer se lo hizo Utah a USC. Hoy Kansas State puede hacer lo mismo con TCU. Acá estamos de vuelta en la casa de los Vaqueros. 20 touchdowns en series ofensivas largas para este quarterback, Will Howard, sustituto. Ahora, si hay un equipo que puede venir de atrás, es TCU. 5 victorias, 5 ganados, 0 perdidos, cuando están abajo por 7 o más puntos esta temporada. Davis, y otra vez, desde la línea de gol. 20, sigue, ay, ahí se queda. Ahora sí, dejó de ganar 5 yardas, de haberse quedado en la zona de anotación. Ese balón hubiera salido a la yarda 25. Viene el momento de la verdad. Y me refiero a la prueba, sí, a la pregunta. Y ahí viene la del oso, patrocinada por Aflac. ¿Cuántos equipos rankeados en el lugar número 3, en el último College Football Playoff, han fallado en alcanzar la final? O alcanzar, mejor dicho, las semifinales. Y creo que Baylor fue uno, ¿no? Me parece. Recientemente, ok, ahí está uno. Y consigue el primer down, consiguiendo casi 15 yardas. Y sabes también que ahora que estamos con los Cowboys, también Mississippi State con Dak Prescott. Según yo. O sea, tú dices Baylor, sí, y tienes razón. Creo que también Mississippi State con Dak Prescott, que llegó a estar ese año en su último con su universidad en el número 1. Pase demasiado alto y lo tenía. Tenía a Barber. La presión que ponen, no necesariamente llegarle a capturar, pero cómo apresura al quarterback que tener que lanzar el balón. Y obviamente el pase no lo pone adecuado. Muy largo el envío, estaba completamente solo. Se le fue tal vez el touchdown, ¿eh? 2nd y 10. Tiene a Vaughn. No sé si fue demasiado fuerte ese envío. Viene 3rd y 10. Buen trabajo de Hayes en el centro del campo. Buenas coberturas. No le está permitiendo muchos pases cortos. Ahí lo vemos precisamente cómo inició. 6 de 7. Buenos números. Pero después de eso, 1 de 8 y solo 6 yardas. Han apretado en la defensa. 3rd y las mismas 10. Ha venido a menos Max Duggan, el de Council Bluff, Iowa. 1. Ya no tiene tiempo fuera y apenas sacó el balón. Duggan a correr por su vida y impidieron que pudiese escaparse. Otra buena jugada a la defensiva por parte de Kansas State. Vean la cantidad de hombres que hay para cubrir de Kansas State. Vuelvo a la misma situación. Es tercera oportunidad. Solamente presionan con 3, pero no hay ninguno desmarcado. Y él sabe que se le acaba el tiempo en la bolsa de protección. Al momento de salir a correr, baja de inmediato la defensiva para taclearlo. Increíble. Como había comenzado TCU el partido, a como vienen en las últimas 3 series. Recepción libre en la 24. Y aquí viene la respuesta. ¿Qué equipos que estuvieron clasificados número 3 no lograron clasificarse a las semifinales? A ver.
Oh, nada Claro, más uno, TCU. TCU 2014. Muy bien. Es que, y mira que no son muchas clasificaciones, claro, la clasificación de la AP pues sí es toda la temporada, pero la del comité, realmente no son muchas las publicaciones de sus clasificaciones, pero aún así se te olvida quién puede estar en primero, segundo, ya al final de la campaña. Sí, bajo este nuevo sistema que es desde el 2014, que va a cambiar a partir del 2024, clasifican 12 equipos ahora. Yo estaba en contra, pero después de escuchar todos los argumentos que daban, creo que tienen razón. Aparte que va a haber más dinero, claro, obvio, que lo hicieron por eso, pero también para darle otra oportunidad a equipos un poco más chicos. Jugada de engaño. Howard la dejó ir Howard porque tenía a Kate Warner. El safety baja, coberturas cortas, apoya el safety, queda libre el centro del campo y vean cómo va a pasar esa línea, esa trayectoria, perdón, al centro del campo, superando a Bradford, que el primer paso de Bradford es hacia adelante, en lugar de ir hacia atrás como safety, quiere anticipar la jugada y por poco le gana. Los dos quarterbacks han dejado ir pases importantes, pero aquí convierten. Bueno, por ejemplo, si la postemporada comenzara hoy bajo el nuevo sistema, Georgia 1, Michigan 2, TCU 3 y USC, el número 4, estarían ya esperando en cuartos de final a los ganadores de la primera ronda, que sería así: el 8 iría contra el 9, el 5 contra el 12, el 6 contra el 11 y el 7 contra el 10. Y los ganadores de esos partidos irían contra los primeros 4. Y también la rotación ya no solamente serían de 6 tazones como es ahora, habría más. Y lo que citábamos, ¿no? Que el miércoles le dieron de límite, esa fecha límite al Rose Bowl para que entrara o no. La situación es que con este nuevo formato ya el Rose Bowl cambia. Uno, no se va a jugar ya, y hay veces que no se jugaba el 1 de marzo como en esta ocasión, pero ya no va a ser el que tenga el pase directo de los campeones de las conferencias, ¿no? Por entrar a este nuevo formato, pero tenían que estar. Es una nueva tradición. Yo sé que es difícil hacer ajustes, cambios, pero el Rose Bowl tenía que estar, me refiero al estadio. Claro, por supuesto, por supuesto. Y yo creo que, te digo algo, la postemporada en la primera división se tardó mucho tiempo. Yo entiendo que había compromisos, patrocinios, tradiciones que seguir, intereses muy fuertes, pero creo que es lo mejor, lo más justo. Estoy contigo. Habrá oportunidad para escuelas chicas, difícil que puedan llegar, pero les das la oportunidad. Solamente 13 universidades bajo este nuevo formato de las semifinales han logrado llegar justamente a semifinales. La que ha dominado esto es la Universidad de Alabama con 7 apariciones, 6 finales, 3 títulos. Le siguen Clemson, Ohio State y Oklahoma. Georgia es el actual campeón y actual número 1, es el favorito para llevarse todo este año. Hoy tiene un partido difícil, pero creo que en Atlanta van a ganar. Va contra LSU. Y tiene el primer down aquí Kansas State. Utilizando a tu caballito, a DJ Giddens. Bueno, trabajo del tackle izquierdo. Buen bloqueo de ese número 50 para abrir ahí el espacio para que pasara por ahí. Cooper Beebe está jugando como tackle cuando generalmente es un guardia. Amenazando otra vez los Wildcats, haciendo la travesura hasta ahora. Tienen en jaque a TCU, pero ¿quién el mate? Giddens. ¿Quién el mate? Como lo hacen allá en Sudamérica. Y también el terminar el partido. Y ahora que decía eso, por ahí nos decían vía Twitter, dice Jesús S.A. desde Chile, que mañana, domingo, se juega la final nacional. Los volcanes contra Usares.
Mucha suerte mañana, allá en Chile. Howard. Y no pudo lanzar. Hizo bien. Horton con la captura. Muy bien, Horton, un hombre que llegó de la Universidad de Nuevo México. El trabajo que hace, colocado en el hueco, pero jamás deja que le den la vuelta. Buscaban jugar precisamente con él, es decir, que se clavara con el engaño para que saliera rolando con tranquilidad el quarterback, pero jamás se va con el engaño con el corredor. Tercera y larga, 7 por avanzar en estos últimos 5 minutos para los Gatos. Y en movimiento ponen a Deuce Vaughn, su corredor, que ha mostrado tener magníficas manos. Bubble screen por el otro lado. Creo que la había agarrado de la barra. El oficial no la marcó y no es primer down, pero es 4ª y 1. Parecía que lo sujetaban de la barra cuando se quitaba esa primera tacleada. Buenos bloqueos. Vean una vez más Bibi, el número 50. Y creo que van a ir por él, ¿no? Se van a... Sí, 4ª y se la van a jugar, claro. Quieren terminar esta travesura. Este es el autor del touchdown, Ben Sinnott. Va como fullback ahora. ¡Oh! Y no lo logró. Hubo penetración de la defensiva. Sacaron la casta. Qué buen trabajo de TCU. Vean cómo va a penetrar ese hombre. No va a lograr hacer la tacleada, pero va a cambiar el rumbo del corredor. Ahí hace dudarlo y le permite a toda la defensiva llegar a hacer la tacleada. Le ganan al tackle derecho, al hombre que estaba colocado como tackle extra, mejor dicho, en el bloqueo. No, en las trincheras dominó TCU claramente. La línea la movieron 2 yardas hacia atrás estos hombres. Entre ellos estaba Banks y Afflinger. Centro bajo. Duggan. Finalmente puede contactarse con Quentin Johnson. Balón suelto y lo tiene Moore de Kansas State. Por querer buscar ganar más yardas, pagó el precio y no protegió el balón. El impacto es clarísimo, justo al balón. Vean, cuando corta, el impacto es al balón, no lo puede completar Johnson. Otro buen trabajo de un hombre clave en la defensiva, el número 23, Julius Brents. La vez anterior que se enfrentaron el 22 de octubre, Kansas State tuvo 2 entregas. TCU se fue. Josh Hayes is down being checked out by the athletic training staff. Chris, watch Brent's here. He's had such a great night. Johnston's across from him. Watch him for whatever reason. He's following the inside receiver. Nobody has Johnston. So it's a bust. Big gain for TCU. And then he comes back and knocks the ball loose. Johnston cannot believe it. And that is a potential game-changing moment as the Frogs were threatening to tie the game before half. Chance to check in with Kevin Nagandi. Chris, Capital One halftime report just minutes away. Booger, Dan, and Kevin here with you. What's working for Kansas State right now? I just love their physicality. Even though they got stopped on that 4th down, they're controlling the line of scrimmage, and I think that's why they're winning so far. Absolutely, and they're playing well. But TCU has been in this situation all year long. Yeah. Even though the pressure's on them now, they've been in this situation. There's going to be no panic. They're ready to get going. TCU has 7 comeback wins this season. No one is better in the FBS. Much more coming up at the half. Back to you, Chris and Kirk. Exactly, Kevin. Guys, that has been the calling card. There'll be zero panic in the locker room, but Kansas State proven to be just as tough as most people expected in this game. Hayes up and walking around. Great to see. Pareja, esta era la mayoría de la gente y después ponían la final del Pac-12, que resultó eso y ya ni siquiera fue pareja. Primer medio fue dominado por USC sin duda alguna y Caleb Williams, mis respetos, es el ganador del Heisman. Yo no veo ni siquiera cerrado. Segundo medio, todo fue para Utah. Y aquí van a tratar de establecer el juego terrestre con Deuce Vaughn ganando 3.
Le cuesta trabajo a Kansas State llevar el balón por dentro de los tackles. Ha tenido éxito cuando lo pone por fuera de los tackles. Y bueno, Johnson ahora dice, dame el balón, lo tengo que traer todo el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo hace mucho tiempo cuando jugaba el centro, se me olvida el nombre de mi compañero. Él cuando nos hacían correr y dar vueltas, él siempre andaba con el balón en la mano, siendo centro. Sí. O sea, me llama mucho la atención, pues que le decía, tienes que acostumbrarte a eso, pero él no, ¿verdad? Sí. Ahora, hay castigos también para los que... Mira nada más lo que logra sacar. En pecho, bench press, 225 libras, 17 repeticiones. ¿Y qué me dices en pantorrilla? Digo, en sentadilla. Wow. 480 libras. 480 libras 10 veces. Si es una barra que pesa 45 libras. O sea, la olímpica. La olímpica. Howard va al pase largo, tiene a su hombre y a una mano la atrapó. A una mano la atrapó Warner. Otro primer down para los Wildcats. Sí, otra vez mala comunicación. Qué atrapadón, qué atrapadón. Mala comunicación en la defensa. Queda un hombre completamente solo. Y Warner la van a revisar. No sé si tocó el césped. A ver. Y esta toma no ayuda. No, esta no se ve. No se ve. Tiene que ser una de frente. Esta puede ser. Uf. Parece que el balón se le sale. Esta. A ver. A ver. Creo que sí alcanza a tocar el césped, ¿no? Sí. Le van a quitar la recepción. Bueno, y en esa pantalla está más que claro, ¿no? Todo el mundo lo puede ver. En esta no se aprecia aquí lo grande que es, pero es inmensa. es ridículamente grande. Si estás en la parte de arriba del estadio, no ves el partido, ves la pantalla. O sea, no puedes quitar tus ojos de la pantalla. No, porque además, aunque quisieras ver, no alcanzas a ver, ¿no? Sí, o sea, no, lo mejor que te queda es la pantalla. Sí, y es increíble. Si contasen las cabeceras, igual la pantalla, que es muchísimo más chica, que está allá arriba, ves esa también. Sí. A comparación de la grande, es muy pequeña, pero también es de buen tamaño, en fin. A mí me sorprendió el dato, no del tamaño, no del costo de la pantalla. El costo de la pantalla fue más que lo que en su momento costó el Texas Stadium. Sí. Bueno. $2,000 millones todo el estadio. Sí. Por cierto, no sé si nuestros amigos ahí en Argentina nos están siguiendo, pero si siguieron el mismo ritual que un servidor cuando iba a jugar la selección mexicana, yo lo que hice, estaba viendo Ohio State, Michigan, para quitarme los nervios. Si ya inició el partido, le cambié. Tal vez ahí en Argentina están haciendo lo mismo. Los vamos a perder a los poquitos que nos sigan. Eso es obvio. O pueden poner doble pantalla, ¿no? Seguramente, no creo que seguramente no nos estarán poniendo atención ni nada, pero en Star Plus pueden seguirnos a nosotros. Y tal vez hay uno que sí lo pueda hacer, Martín Gramática, porque es su universidad, ¿no? Bueno, y yo creo que ni él. Y además me dijo algo el Tapa, que está en el estadio. El hijo de Martín Gramática está comprometido con Kansas State ya para el próximo año. Claro, fíjate. ¿Juega de pateador también? Yo creo que sí. Barber.
y no pidió recepción libre. Y ahí está el precio. El abrazo de Will Honas. Todos los domingos el mejor programa previo a la jornada de la NFL con NFL o Sunday NFL Countdown. ¿Qué partidos hay mañana? La jornada cierra con Saints Bucks, que en el papel, bueno, son dos equipos que tienen marca perdedora, pero generalmente son partidos cerrados. Olvídense de sus récords. Es un partido de la misma división. Bucks son favoritos, pero para cómo está la situación en esa división, cualquiera la puede ganar. Y Brady ha tenido problemas históricamente contra los Saints. Ya finalmente les pudo ganar con el uniforme de los Bucks. A correr se ha dicho en los últimos 2 minutos de este primer medio. Ya no tienen tiempos fuera los de TCU, así es que hay que apurarse. Formación pistol, una variante del escopete en donde el corredor está detrás del quarterback. Después del play action, reflazo y tiene el primer down con Davis hasta la 45. Primer down. Bueno, a ver si pueden hacer algo en esta última serie ofensiva. Sus últimas 4, 3 despejes y un balón suelto. Centro bajo. Duggan. Y 9.5 yardas con Barber. No consiguió el primer y 10, el reloj sigue corriendo. Ahí está la primera oportunidad, ya están en territorio de gol de campo, pero hay mucho tiempo todavía. Se detiene el reloj porque es primera oportunidad con 1:11. Sí, se colocan las cadenas, se va a echar a andar el reloj y le da tiempo de colocarse, de mandar la jugada y estar listos. Hay tiempo fuera de alguien y solamente puede ser de Kansas State o de los oficiales. Sí, Kansas State pide tiempo fuera, dice vamos mejor a organizarnos a la defensa porque ya están en una zona donde por lo menos están en zona de gol de campo. No hay que permitir que se acerquen más para el touchdown. Buena lectura del safety, buen pase por arriba de los defensivos y buena concentración. Y luego leyendo muy bien al defensivo, vean cómo ya en algunos jugadores de Kansas State se notaba el cansancio. Fueron 3-4 jugadas continuas. Por eso también el tiempo fuera, mejor tener una defensiva fresca para poder frenar. Y Benny desde Argentina nos dice sí, que sí lo estaba viendo y que hizo el mismo ejercicio antes de que jugara Argentina. Estaba viendo el partido de fútbol americano. Con eso te quitas los nervios y dejas de estar pensando, ¿no? Y gracias por estar con nosotros, Benny. Jugadas en serie para TCU. Se detuvo el reloj por Kansas State. Necesitan empatar el partido. Son los favoritos en este partido para mantenerse en la pelea por el campeonato nacional. Presionan 3, hay un espejo. Todos van a tratar de conseguir la ganancia de yardas. Consigue 4 y detiene el reloj. Bien, buena cobertura en el perímetro. No hay receptor abierto, pero la opción para que Duggan salga de la bolsa de protección, gane 3 yardas, pero sobre todo detenga el reloj de juego. Segundo y 7, 58 ticks del reloj. Johnston del lado izquierdo, el único receptor. Su corredor se queda como protección. Pase muy corto, solamente 4 yardas con el segundo esfuerzo de Wiley. Es tercera y ¿qué? 3, tal vez 4. 3.5 para hacer una mejor valoración. ¿Le van a pegar? No. Se deshace el balón. No, incompleto. 4ª y 3. ¿Van por 3 puntos o se la juegan? Yo creo que deberían de ir por los 3 puntos. Es mejor irte con 3 puntos al medio tiempo. A ver, la ofensiva se queda. Sí, van por los puntos ahora. Sí. Oye, ayer USC se la jugó
Si mal no recuerdo, están en el tercer cuarto, estaban perdiendo. Yo sé, se la jugaron dentro de su 30, algo así. No. Exageran a veces. Sí. De 42. Y ya había fallado uno de 55. Potencia tiene este muchacho. Y los 3 puntitos muy valiosos. Sí, muy buenos. Buena decisión, 4 puntos. Te vas con la moral de haber por lo menos movido el balón en la última serie ofensiva y sacar puntos. De lo contrario, en caso de que no hubieran convertido esa cuarta oportunidad, imagínate, todavía la moral cae más de otra serie ofensiva que no concretan con puntos, por lo menos se van con 3. Porque también el 1º y 10 no te garantizaba el touchdown. O sea, era 1º y 10 nada más, ¿no? Los ajustes que ha podido hacer TCU y sobre todo los que va a tener que hacer para el segundo medio. Will Howard ya con 14 pases de touchdown, pero en media temporada. Y esta es su contraparte, Max Duggan, otro pelirrojo acá en TCU, siguiendo los pasos de Andy Dalton, que lo tendremos el lunes en Monday Night Football. Estamos ya en diciembre, en donde cada partido, tanto en el colegial como en el profesional, son partidos bien importantes. Patada corta, desde la 14. 30 y ahí se van a quedar con 25 segundos. Saludos al Tapa Nava, nos está escuchando ahí en el estadio con la aplicación de ESPN Plus en los Estados Unidos, porque la transmisión también se va en español, y nos dice que el hijo de Martín Gramática es uno de los 3 mejores del país a nivel preparatoria. Pateador. Nada más, wow. Y se va entonces a Kansas State, a la universidad de su papá, muy bien. Las vueltas que da la vida, ¿no? Martín Gramática, el sueño de Martín Gramática era jugar fútbol soccer. Se probó con el Necaxa, si mal no recuerdo, donde el hijo de Tapa, no, el Necaxa no, estaba en Tijuana, ¿no? En Tijuana, exactamente. Ahora anda en la segunda división de España, el hijo del Tapa. Mira, wow. Sí. Tapa, muy bien. Ahí anda el buen Nico Nava. Zurdo, muy habilidoso, y ojalá que pueda llegar a cumplir ese sueño de alcanzar la primera división. Y volviendo al tema de Martín Gramática, sí, muy amigo de Andrés Fassi y se probó en el Necaxa. Cierto. Y lo van a capturar y aquí va a acabar esta primera mitad. TCU tenía que venir por sus fueros y Dylan Horton, el jugador de último año, haciendo la jugada defensiva para sellar esta primera mitad que ha sido dominada por Kansas State, haciendo la travesura, y TCU comenzará la segunda mitad a la ofensiva. 14-10, Kansas State en Arlington. The College Football Playoff Semifinals, Saturday. Las semifinales del fútbol americano colegial, el Fiesta Bowl y el Peach Bowl, el 31 de diciembre. Y el juego de campeonato será el lunes 9 del 2023 en Los Ángeles. Y aquí estamos en Arlington, donde también se realizará el Cotton Bowl, que ya es tradición desde el 2017. Es la final del fútbol americano, perdón, de la conferencia de los 12 grandes. Aquí igualmente el Cotton Bowl. Deporte de ajustes, generalmente quien hace los mejores ajustes en el segundo medio es quien se lleva los partidos. TCU cae por 4. Sí, TCU tiene que ser más efectivo, mover más el balón, quizá balancear un poco el ataque, tratar de correrlo. Su primera serie ofensiva, 7 puntos. Las últimas 6, tan solo 3. Will Howard, un pase de anotación y uno por tierra. Max Duggan, 148 yardas y un touchdown. Ahora, Kansas State tiene que seguir con esa ofensiva de llevar el balón por fuera de los tackles, atacar los extremos. Le ha funcionado muy bien y creo que si logra hacerlo podrá tener oportunidad para el final del partido. Davis, y se atrevió otra vez y pagó el precio.
Se quedó en la yarda 13. ¿Qué es lo que ha pasado en este partido? Bueno, Quentin Johnson ha sido una pieza clave. Esto fue en la primera serie ofensiva. Pero después, ¿cómo lo ha cubierto bien Brent? Vean. Brent se pierde en la cobertura, no importa, se recupera, provoca el balón suelto y lo recupera la defensiva. Un buen duelo entre el número 1 y el número 23, Johnson y Brent. $5-0 cuando ha estado abajo en el segundo medio, un dato que les dábamos desde el arranque. Max Duggan en los controles. Nadie tiene más victorias viniendo de atrás que TCU. Bueno, a demostrarlo. Miller, media yarda. Saludos nos manda Arturo Carlos, buen amigo, compañero ahí de Máximo Avance. Siguiendo también el fútbol americano colegial. Y bueno, TCU ahora, esta serie ofensiva es bien importante. La cerraron muy bien la primera mitad con un gol de campo. A ver si aquí pueden sacar puntos. 2nd y 9. Mucho tiempo para sacar la jugada. Todavía tiene Max Duggan. El ofensivo del año en la conferencia y otra vez el pase demasiado largo. La cobertura también estuvo muy buena de Kendall Garber Hayes. Estaba pegadito como estampilla para vigilar a Darius Davis. No había oportunidad. Cobertura perfecta. El pase muy largo y ahora enfrentan una 3rd y 9. A presionar solamente con 3. A poner 6 hombres como back defensivos. En 3 puntos y solamente atacan ellos. Los otros 2 van a cuidar al corredor. Duggan por atrás y le arrancaron el balón, Y el balón de TCU. Va a ser entonces un safety. El brazo no iba hacia adelante, así es que fue fumble y lo tienen con sus 2 puntos Kansas State. Extiende la jugada y qué bien reacciona la defensa. Presionan con 3, pero hay 2 hombres que están como espejos esperando a que salga la bolsa de protección. Y no, claro. El balón lo tiene todavía en la mano. Vean. Lo tiene en la mano, se lo quitan de la mano. Es fumble y safety. Sí. Si hubiera seguido, porque como que detiene el brazo, Claro, ¿no? Si él lo mueve un poquito adelante, hubiera sido pase. Sí. Sí. Si hubiera, exacto, si hubiera lanzado el balón tantito, con eso hubiera sido suficiente para el primer. Bueno. Y ahora un poco de mertiolate, pero eso no va a componer lo que pasó en el partido. No, simplemente se está revisando. Sí, fumble. Es fumble. Simplemente se está revisando para que estén seguros. Los oficiales no quisieron, no sonaron el silbato. Pero es evidente. Que sabes qué buen trabajo de ese número 41, qué buen trabajo hace Austin Moore, porque él obliga a que el quarterback se quede con el balón en la mano. La historia de este partido, la defensiva, es la segunda entrega de balón que causan o que obtienen, la primera que causan. Ahí está Duggan con esa tremenda jugada. Austin Moore, el héroe en esa jugada. Sí, ahora, qué peor inicio de segunda mitad. Safety y le vas a entregar el balón al equipo contrario.
No sé qué pueda decir Sammy Dykes. Sí. No, y la verdad yo no sé qué tanto revisan los oficiales. Sí, sí, ni yo. Porque es fumble y además es safe. O sea, sí. After further review, the passer's hand was going forward. Therefore, it's an incomplete pass. It'll be fourth el down. brazo iba hacia adelante. Están diciendo que fue pase. El brazo iba hacia adelante. Yo quiero verlo otra vez. A ver, ok, el brazo va hacia adelante, probablemente. Es que si va hacia adelante es pase, pero yo no lo veo que va hacia adelante. Bueno, se salvaron. Bueno, por eso se estaban tardando tanto y fue recepción libre. Pierden por 4 los de TCU. Lesiones. Bueno, no regresa Knowles. Está fuera del partido. Boyd también. Y obviamente los ajustes que tiene que hacer TCU definitivamente a la ofensiva. Tiene que mejorar mucho más TCU. Ahora a ver cómo responden los Wildcats con Will Howard, que lo ha hecho bien, el quarterback de tercer año. Jet sweep con Philip Brooks. El que generalmente hace eso es uno de los lesionados. Ahí está. Malik Knowles. Oh. Es una baja muy, muy considerable. Devon. Y tiene la primera oportunidad con Kate Warner. Esto fue lo que hizo en la primera mitad y aquí está la lesión. Y ya no pudo regresar. La frustración, ¿no? De que no puedes seguir ayudando a tu equipo. Y además le queda un partido más. Nada más a él. Un tazón. Y otra vez el autor del touchdown, dándose hasta maromas todavía, así lo celebra Ben Signott. Otra vez. Vean, está colocado como win, como si fuera a bloquear y rompe hacia la zona profunda y queda completamente abierto. En la 25, los Wildcats generando más. ¡Touchdown! ¡Kansas State! R.J. García. ¡Wow! Vean cómo de inmediato se colocan en la bolsa, perdón, en la línea de golpeo. ¿Cuántos receptores del lado derecho? Hay que ajustar. Apenas se están colocando, se cruzan las trayectorias, atacan la zona profunda. No están listos los de TCU. Crean confusión. After the play was over, unsportsmanlike conduct, defense number 26. That penalty will be enforced on the kickoff. That is number 26's first unsportsmanlike foul of the game. Conducta deportiva después del touchdown de Bolt Clark, el safety. Se queda con el touchdown, claro está. Qué pase y qué gran recepción de García. Su primera recepción para García y qué jugada fue. Faltándole al respeto. Salieron respondones estos Wildcats. Arriba por 11. Y quien sonríe de oreja a oreja es Nick Saban. Esa fue la reacción tonta del defensivo. ¡Haz eso antes!
RJ García sí lo celebra con sus compañeros. Ese touchdown para estar arriba por 11 puntos. Apenas su sexta recepción del año. Oh. Patada corta. Quisieron sorprender. Y bueno, evitar que Davis te la devuelva. Sí. Se dieron yardas, pero inteligentes para que Davis no te vaya a hacer algo. Sí, han pateado de kickoff, han metido el balón a la zona de anotación, lo ha sacado constantemente y generalmente pasa a la yarda 25. Ok, aquí le regalaron 7 yardas, iniciar en la yarda 32, pero eliminas por completo la posibilidad de que se te vaya a touchdown. Sí. La fiesta, la celebración de los aficionados. Y estudiantes, por supuesto, en este fabuloso escenario, uno de mis favoritos. El estadio AT&T en Arlington. Y no hay mucho con Miller. Consiguiendo 2 nada más. Von Miller. No, Deuce Vaughn, perdón. Miller es el otro. Tienen mucho tiempo, pierden realmente solo por 2 posesiones. Lo que vendría siendo touchdown, conversión y gol de campo. El tema es que hagan funcionar esa ofensiva y empiezan ya a jugar sin margen de error. En la final de la conferencia llegan con 12 victorias y otra vez no consiguen yardas. Aparecía el otro 22 de Kansas State. Este es Daniel Green, linebacker. El tema es que la historia no le favorece a TCU. Porque solo 2 equipos han venido de atrás cuando pierden por doble dígito en una final de la conferencia. El último fue en el 2010. Oklahoma, que perdía 17-0 ante Nebraska, acabó ganando 23-20. Y Texas A&M en el 98. Tugan desde la formación escopeta. Presionan con 6. ¡Y lo van a capturar! Le cayó encima Félix Anudike-Uzomah. Vean la presión que va a generar del lado izquierdo. Superan fácilmente a ese tackle izquierdo, Brandon Coleman. ¡Qué jugador! Uzomah. Y bueno, se completa todo otra vez, ¿no? Ofensiva que anota, defensiva que detienen 3 y fuera. Y vendrá otra vez la ofensiva. Quinto despeje para Jordi Sande. Recepción libre, la perdió. Y lo tiene TCU. Ese balón es de TCU. ¿Por qué fildear un balón cuando estás todo en movimiento así? Battle recupera el balón para TCU. Primera entrega de Kansas State. Sí, había pedido recepción libre, pero no estaba bien plantado. Seguía en movimiento, no cierra los codos, se le ve el balón por ahí y entonces acaba el balón. Vean, los codos están abiertos. No está en buena posición, no está bien plantado, va moviéndose, como dice Lalo, va sobre la carrera. Es mejor dejarlo, aunque hayas pedido la recepción libre, mejor deja que bote ese balón y preferible que cometer ese error. En la yarda 30, darle otra oportunidad al equipo de Sonny Dykes. Amenaza TCU. Desde la formación escopeta en movimiento van con Quentin Johnson. Tugan. Primer y gol. Trent Pago. Lo que necesitaba TCU, lo que necesitaba, un error, un cambio en el juego que le diera otro rumbo a este partido y ahora están a 9 yardas de anotar. Desde el primer cuarto no estaban en zona de gol. Tugan en la personal. Consigue 4. Corrió muy parado, por eso el golpe tan arriba. Este es Nick Allen, uno de los linebackers. Dugan en segunda y gol, 6 para anotar.
El pelirrojo necesita un touchdown. Cayendo por 11. Miller, touchdown, TCU. Bueno, había pasado un buen rato para que TCU pisara la zona de anotación. Aprovechan, ven el buen bloqueo que hay tanto del tackle como del ala cerrada. Lee muy bien el hueco, se cierra, baja el safety, va por fuera. Buen trabajo en la lectura del hueco para llegar a la zona de anotación. Ese balón suelto en equipos especiales revive las esperanzas de TCU. Esta jugada. Diferencia de 4. Y así Keandre Miller. Y su touchdown. The Dr. Pepper Big 12 Fútbol americano Championship colegial on en ABC. sábado por la tarde, presentado por Dr. Pepper. Es la final del Big 12. El año pasado, ahí Baylor ganándole a Oklahoma State. TCU, nada, vean, el quinto mejor en puntos anotados, segundo medio. Perdón, el diferencial, no puntos anotados, el diferencial. Oh. Y bueno, ya empezaron. Cayendo por 4 ahora. Desde la 2. Se quedan por ahí la yarda 27, 28. Este es Arlington y lo que ha pasado. El momento, sí. Esto fue clave. Esta jugada acabó por derribar a USC, porque venían de haber anotado los de USC, no hay tacleo y en cuestión de minutos les anotaron y bueno, cuando buscaban el regreso vino la intercepción y con eso ya se acabó la oportunidad para USC. Claramente no estaba bien ya para el segundo medio Caleb Williams y sus esperanzas de estar en las semifinales se les fueron. Y no pisó fuera, sino hasta ahora. Avance de unas 6 yardas para Brooks. Bueno, el haberle anotado a Kansas State después de el balón suelto en la patada de despeje, mérito para TCU porque solamente habían permitido 19 puntos viniendo de pérdidas. El equipo que menos puntos ha permitido en la conferencia. Bond. Y tiene la primera oportunidad. Necesitaba 4 y tuvo un par más. Doble cerrada. Se le acabó el tiempo, pero Howard aún así pase. Casi era interceptado por Trevius Holmes Tomlinson. Bueno, a ver cuántos defensores, vean cuántos hombres están defendiendo en el pase. Aún así le mandan presión. Buen trabajo del defensivo. Le mandaron un blitz por el lado izquierdo. Tenía tiempo para encontrar a un receptor para lanzarlo, simplemente no pudo por la buena acción defensiva. Kansas State respondiendo. Luis Vaughn. Tercera. Y largo. Tercera y 7. En terceras oportunidades, Kansas State 3 de 9.
3 de 9 esta tarde, 40% de efectividad en la temporada regular. Atacan 3, vienen 2 más, los disparos. Howard los elude. Howard tiene la primera oportunidad, creo. Y se lo dieron. Bueno, jugaron hombre contra hombre en el perímetro porque iba a venir la presión y así es. 2 linebackers presionaron, logra salir y el hecho de que haya habido hombre contra hombre quita al elemento, a Winters, el número 13, de cubrir por el costado. Howard. No el mejor de los pases, pero aún así Brooks lo logró controlar. Howard tiene velocidad para el tamaño y el peso que tiene. Ya en territorio del enemigo. Con tanto ruido es el guardia derecho el que le dice el centro cuando entregar el balón. Avance de 3. Howard, ex basquetbolista con Kansas State, claro. Ambientazo acá en la casa de los Cowboys. Seis partidos consecutivos con par de touchdowns vía aérea. Deuce Vaughn le acompaña, Brooks en movimiento, fintando que era jet sweep y el avance es de 1. Cuarto down. Cuarta oportunidad. Habían convertido una tercera por habilidad el quarterback, más no por estrategia. Y bueno, qué bien domina la línea defensiva de TCU. Hay que decirlo, ha mejorado la defensa de TCU, al menos en este tercer periodo. 4ª y 1. Se la van a jugar. Yarda y media. Christian Moore ahora es el fullback. Y consigue el primer down. Bien, lo necesario. Lo necesario, otras 4 oportunidades, bajarle más al reloj, aunque ese no es factor todavía, hay mucho en el partido, pero controlar el reloj de juego, desgastar a la defensiva y acercarse a territorio al menos de gol de campo. Ganando por 4, si es que un gol de campo los pondría con 7 de ventaja, aunque todavía hay para más. Howard, bubble screen en ese lado y no hay mucho, pero siguen ganando yardas con García, el autor del touchdown. 7ª recepción de la temporada para él. Sí, García trataron de... Es un jugador muy rápido, García. Trataron de colocarlo ahí en ese bubble screen, pero bien reaccionó la defensiva. Lado fuerte, lado izquierdo. Salen 2 de trampa. Y por ahí, Vaughn consigue 5. Tercera. Vendrá otra tercera oportunidad. Ya convirtieron una en esta serie ofensiva. Convirtieron ya una 4ª oportunidad. Este es más difícil, es una tercera oportunidad y 4. Cinco receptores. Deuce Vaughn, lado izquierdo. Ese 22 que es rapidísimo. Bajo presión y tiene que asegurar el balón. Lo sacaron de zona de gol de campo además. Qué buen trabajo de la defensiva, porque había 3 receptores del lado derecho, pero había 4 elementos, vean. 4 elementos de TCU, pero uno de ellos va a presionar. Obviamente se va a mover la línea ofensiva. Vean cómo se mueve la línea ofensiva, creando un espacio por el hueco izquierdo para que entrara Winters para presionar. Muy buena maniobra de la defensiva. Una vez más jugándosela, mandándole los blitz y consiguiendo la captura. E insisto, lo sacaron de zona de gol de campo.
en una serie buenísima. 12 jugadas, 27 yardas, pero entregaron a final de cuentas el balón y los van a encajonar. A ver qué dice el oficial. Es touchdown. Es García. Es que el pie estaba ahí pisando y luego lo regresó, ¿no? Ruling on the field is a touchback. Timeout. Uy. Vaya toma espectacular de este escenario. 21-17 Kansas State. 2.26. Lee Corso, la leyenda. Muy buen jugador. Entrenador en jefe. Y también, por supuesto, como comentarista. Y van por todo. Y sigue de pie. Oh, no pudo aguantarlo. Pero qué jugada. Otra vez de Max Duggan con Quentin Johnson. Y le pegaron a Duggan. Le dieron un tremendo golpe justo cuando estaba soltando el balón a la altura del pecho. Y bueno, se al aire, recupera y ahí va. Se levanta y como puede va corriendo. Y el dolor se nota. Tremendo golpe en el pecho. Qué fortaleza del quarterback de Max Duggan. El pase es un pase largo, profundo. Realmente el receptor va y busca el balón. Pero pues cuando tienes a Johnson, cuando tienes un receptor de estos, tú sabes que ponle el balón cerca de donde esté él y él va a hacer por el balón. Max Duggan en el engaño y el trabajo defensivo. Hay que ponerse de pie porque cómo se cruzó Jacob Parrish. Sí. Buen engaño, aprovecha que se clava el defensivo y pone un pase, aunque muy arriba. Tercer y 7, Duggan, centro bajo. Va a la zona de anotación. Interferencia. Buscó otra vez a Johnson y Prince estaba encima de él. Otra vez buscando la cobertura hombre a hombre. Brents haciendo un muy buen trabajo. Qué buen duelo traen entre Brents y Johnson. Y ahí hay un sujetando claro. Los dos van peleando por el balón, pero al final creo que jala a Johnson. Y ese va a ser el castigo. Pass interference. Defense number 23. 15-yard penalty. Automatic first down. Previno el touchdown. No, porque creo que no lo iba a soltar Quentin Johnson. Solo no fue touchdown por la infracción. Centro bajo otra vez. Duggan alarga la jugada y se queda en la línea de golpeo. ¡Qué gran reacción del 31 para evitar que cruzara la línea! Jay Clefton. Bueno, buenos movimientos, solo presionan con 4, pero buenas coberturas. Y vean el número 31, leyendo, cubriendo su zona. En el momento en que sale el quarterback, hace el buen trabajo para llegar y derribarlo. Jake Clifton. 28 segundos le queda este tercer cuarto.
amenazando para irse arriba. TCU cayendo por 4. Con cerrado y wing por ese lado y por ahí van a tratar de pasar y va a ser 3ª y 5. Otra tercera oportunidad y 5. 3 de 11 en terceras oportunidades TCU en lo que va del partido. Nos vamos al último cuarto. Cantamos Pablo y Lalo. El comité de selección está muy cerca en Grave Hill, Texas. Son, ¿qué? Unos 30 kilómetros. Están siguiendo esta transmisión. El partido, obviamente, en inglés. Y, por supuesto, las otras finales de conferencia. Ahí está el señor Hancock, quien es el presidente de este comité. 13 personas, incluida una mujer. Exacto. Que en algún momento llegó a estar con Dolisa Rice. Dugan, interceptado. Terrible esa decisión. En lugar de irse con por lo menos 3, regaló el balón a Julius Brents. Sí, y vean, el centro está solo. La presión viene por el centro. No cambia la jugada, decide atacar. Vean el colchón que le dan el defensivo. Es decir, tenía todas las ventajas la defensiva para sacar un mejor resultado. La presión que le generan al quarterback provoca que se deshaga rápido del balón. No está bien plantado, va corriendo hacia atrás el quarterback. Un pase con poca fuerza y Burts hace un gran trabajo, Brents, para llevarse ese balón. Garrafal este error. 3 entregas de balón ya tiene TCU. Esta serie había nacido con una gran jugada defensiva en una captura que lo sacaba de gol de campo. Y ahora es Bond, Kansas State. Ya estamos en el último cuarto, por cierto. Todavía le queda mucha vida a este partido, pero otra vez TCU tendrá que devolverle el balón a su ofensiva y de preferencia un 3 y fuera para que tengan buena posición de campo. Formación pistol, consumir tiempo y sacar puntos, lo que tiene que hacer Kansas State. Howard, primera oportunidad y cuidado con este. No hay pañuelo. Recepción de Knowles. Que bien logras la separación y el pase es muy bueno. Vean, la buena protección, bien plantado, qué buen pase pone. Y si no es porque lo sujeta del jersey, se hubiera ido en una muy buena ganancia de yardas. Van a presionar solamente 3. Bond, cambio de ruta y consigue 6. Bueno, van a tratar de llevar el balón por fuera. Dos hombres que con una jugada que corran por el lado izquierdo por fuera. Sin embargo, al momento de ver el hueco cerrado, cambia de dirección y le favorece porque la persecución se pasa de la defensiva. Otra vez solamente con 3 frontales la defensiva de las Horned Frogs. La tiene Howard. Qué magnífico engaño. Están ya en territorio rival. Sí, muy buen engaño y el bloqueo que hace uno de los hombres que se queda en el backfield, el número 31, el que está a la derecha precisamente del quarterback. Vean, dos hombres que salen en bloqueo de trampa. Fue muy parecida a la jugada anterior, simplemente la cambiaron de lado, pero ahora no le entregan al corredor. Va el quarterback y encabezando el bloqueo muy bien uno de sus hombres del back defensivo, Giddens. Colin Klein, a quien veían el coordinador ofensivo y ex quarterback de Kansas State. Hace un par de años, bueno, un poquito más de un par de años, fue el ofensivo del año en esta conferencia. Ahora cambiando de corredor, ahora utilizando a la fullback
Es su primer acarreo en un buen rato para Giddens. Creo que es el segundo que tiene. Viene a hacer un buen bloqueo Giddens. Ahora le dan el balón. 2nd y 5. Y ahí va esta ofensiva. Consumiendo reloj de juego, ganando posición y acercándose ya a una zona de puntos. Kansas State ha sido el más físico, sobre todo en este segundo medio. Nada más vean las yardas por tierra. Vaughn y tiene el primer down. 30, 20, corta y esto va a acabar en touchdown, Kansas State. Qué bloqueo del número 50, el número 70. Vean cómo abren el hueco. Hombre en movimiento, quita al hombre del backfield. No hay nadie del lado izquierdo en campo abierto. De tener a Vaughn, lo hicieron ver mal a ese número 3. Lo dejaron sembrado en el piso. Qué bien jugada, qué bien mandada la jugada, pero sobre todo magníficamente bien ejecutada. Por 10. Y ahora por 11 con el punto extra. La serie que le interceptaron en la zona de anotación a TCU. Marcharon para tener 7 a favor. Esto huele a sorpresa. Darren Sproles, que jugó en la NFL, fue una de las estrellas acá en Kansas State y se le compara con Deuce Vaughn, que le queda un año más de elegibilidad. Darren Sproles no muy alto, pero qué rápido, qué profesional, en pocas palabras. Con Filadelfia, con los Santos estuvo. Y algo tendrá que hacer ahora TCU, cayendo por 2 anotaciones, por 11. Sí. Bueno, ahí está precisamente con Darren Sproles. Muy gratificante y también cómo lo sorprende que que lo comparen con él, ¿no? Un jugador muy humilde. 110 yardas ya y un touchdown, sobre todo ese touchdown. La manera en que hace los cortes. Y ha conseguido 20 juegos de sus 36 en su carrera con 100 o más yardas. Este es su 8º partido con 100 yardas esta temporada. Sí. En 13 partidos. Es notoria esa estadística porque es una conferencia donde se utilizan muchas formaciones abiertas, pero se lanza mucho más el balón. Uy, ahí hay castigo. Dugan, jugada gratis, lanzó la doble cobertura y pase incompleto. Parrish estaba en doble cobertura. Estuvo a punto de llevársela, aunque era jugada gratis. Offside. Defense number 92. 5-yard penalty. Repeat 2nd down. Eli Hoggins fue el que saltó antes. Ahí. Sí. Tratando de adivinar el conteo. Max Duggan, gran primer cuarto, porque desde entonces ha sido otro. Ahí está la primera oportunidad con Miller. Henry Miller. Una derrota de TCU le abre la puerta a Alabama. No es que lo clasifique a Alabama, pero le pone más probabilidades para que Alabama se meta. Alabama no juega este fin de semana, no llegó al juego de campeonato de su conferencia. El problema de Alabama es que son 2 derrotas. Y no tiene victorias así importantes y significativas. Duggan en el 1-1, hay contacto, hay contacto, hay contacto, hay contacto. Y claro que sí,
A final de cuentas, el oficial dice que sí hay interferencia de Julius Brents, el autor de la intercepción. Pass interference, defense number 23. 15-yard penalty, automatic first down. Buena cobertura, pero al final ahí lo alcanza a gelar. Traen un muy buen duelo estos dos durante todo el partido. Sí, le jaló el brazo. Cambios a la defensiva. Hubo confusión del lado defensivo en Kansas State. McDougall, no puede ser, lo dejó ir. Lo dejó ir Bled Conwright. Qué increíble. Vean, atacar el centro del campo. Y el pase fue perfecto. Era difícil, iba en el aire, pero le pegan las dos manos. Primera vez que le lanzaban a Conwright. Ahora es 2ª y 10. Duggan, se le acaba el tiempo. Va otra vez con el pase largo al defensivo. Y se la lleva. No, la dejó ir otra vez. Era su 2ª intercepción para Brents. No, qué difícil para Brents. Le pegan las dos manos, pero el golpe que se lleva en el césped es muy fuerte. Vean dónde está Brents y vean el colchón que le están dando. Son casi 10 yardas lo que le da. Tiene que recorrer 10 yardas el receptor para superarlo. Y obviamente al ver al quarterback que va con otro receptor, él cambia, deja a su hombre para ayudar a su compañero. El pase fue demasiado largo, En tercer down les ha ido mal. Y ni siquiera había oportunidad. 4ª y 10. Y se mantiene la ofensiva de él. Sí, porque además pues la defensa ya no frenó en la última serie ofensiva. Darle el balón a Kansas State sería casi no entregar el partido, pero correr el riesgo de que te bajen el reloj de juego y saquen puntos. Se han olvidado también de correr, por supuesto. Ahora es mucho más complicada la situación. Tenía a Miller. El pase tiene el primer down. Pese al golpazo que se lleva Ty Barber. Atrapadón. Sí. Su compañero lo quiere levantar y dice no, es que se lleva un tremendo golpe en la cadera. Vean la trayectoria cruzada. Justo en medio de los safeties. Vean, el safety es el que va a bajar, va a leer precisamente y no sabe que tiene ese espacio para poner el pase. Buen envío, fuerte, pero el contacto, ¡pum!, ahí atrás. Y qué buena acción del safety, fíjate. Sabe que no puede llegar a desviar el balón, pero tampoco va a golpearlo a un lugar donde lo puedan castigar. Va abajo, a la altura del abdomen. The Dr. Pepper Big 12 Championship on ABC is brought to you by delicious ice cold Esta Dr. transmisión es Pepper, presentada the por one Dr. fans Pepper. deserve. Son los evaluadores, los del comité de selección. Son 13 personas. Algunos de ellos, bueno, primero, vámonos con los 10 primeros clasificados. Ahí está Kansas State, que de ganar va a subir. ¿Y cuánto puede descender TCU? Porque están perdiendo por 11. Han sido dominados, ¿no? Tal cual, sí. Sí, han sido dominados. Entonces, eso puede abrirle la puerta a Alabama. A ver qué piensan. Una discusión bien interesante mañana por la mañana. Max Duggan sigue de pie. Max Duggan y tiene el primer gol. Por ahí un pañuelo. A ver de qué se trata.
Holding offense number 74. Y un bloqueo ilegal, sujetando del 74. Caracoles, Andrew Cocker. El tackle derecho, justo por donde sale el quarterback. A ver, ahí vean, ahí del lado derecho de su pantalla. Ahí está. Sí, ahí está, sujetando con la mano izquierda. Sí. Y la verdad que han sido pocos castigos, pero este es durísimo. Primer y 20 ahora. Necesitan touchdown. Flotadito y casi se lo estaban pillando. Ahí aparecía Van Payne. Segunda y 20. Se complica la serie después de ese castigo de sujetando. Tienen que llegar a la yarda 20. Entró bajo, tiene a su corredor y va precisamente ahí, evade una y consiguió casi 7 yardas. Viene tercera y alrededor de 13. Y tratando de sacar jugadas en serie TCU. El tiempo empieza a ser un factor también, 8:42. Y obligadísimos a sacar un touchdown. Y me quedé corto, es tercera y 14. 1 de 9 en tercera. Duggan. Y bueno, es cuarta y 3 y se la van a jugar. Creo yo que tiene que ir por él, Pablo. Sí. Y otra vez presión, buen pase, mejor la recepción. Y bueno, Kell va a buscar el gol de campo, su segundo. Falló uno de 55. Bueno, perdiendo por 8, touchdown y conversión de 2 puntos. Viene lo mejor del partido y esta noche por ESPN Plus. Thompson contra Holland. A las 7 de la noche, hora del este en Estados Unidos, 6 horas de la Ciudad de México. Anotaron 3 los de TCU. Ahora necesitan que su defensiva detenga rápido y anotar 7. Este es Brooks. En la 21 se queda. Ahora, qué importante el que se recorte la diferencia a 8. Y qué importante que TCU lo recorte también. Ram trucks built to serve. ¿Por qué? ¿A qué me refiero con esto? Acuérdense que no es directo el que si TCU pierde, Alabama se mete, No. TCU pudiera perder el partido y Alabama quedar fuera. TCU quedar dentro a pesar de que pierde el partido. De hecho, ahí en la página de ESPN hay una proyección que ustedes lo pueden hacer, de escoger ganadores, todo eso. Y si Kansas State gana este partido, aún así tiene mayores probabilidades de meterse TCU y Alabama incrementaría sus probabilidades de un 16 a un 25% aproximadamente. Ay, Bond, como no pudo hacer de las suyas. James Bond. Sí, si pierde por poco margen, por supuesto que TCU puede mantenerse. Pero es
es la calidad también del partido que ha dado Kansas State, que sigue dando de las suyas. Consigue otra primera oportunidad ahora con Phillip Brooks, primer down. Vean cómo van a mover al tackle, va a salir, sale el tackle y entonces mueve el defensivo y crea el espacio para lanzar el balón a la zona del perímetro. Otra vez con Bond. Y consigue 7. Uf, como lo tuercen al final. Segunda y que tal vez 4. Y el reloj, vean, sigue su marcha. Aliado de Kansas State. Y tal vez de Alabama. El que sí no tiene futuro es USC. Creo no, yo. Sí, no. Sí, no. Porque ellos sí perdieron de manera abrumadora. No, y tienes Ohio State con una derrota también. Y aquí van a perder yardas, lo que necesitaba TCU. Tercera y largo. Es más, de hecho, en esta página que tiene ESPN, donde tú puedes hacer tus proyecciones, pues obviamente tienes que hacer precisamente buena la acción defensiva. Tienes que darle la victoria a Utah porque esa ya la conoces. Y en todas las combinaciones que hagas, no aparece USC. Y además ya había perdido una vez USC. Tercera y largo. Howard, espiral perfecta y no hay pañuelo. Incompleto, cuarto down. Bueno, tienen tiempo, ¿eh? Hay tiempo todavía. Qué buen trabajo del defensivo. Buena cobertura, siguiéndolo por toda la ruta. A Mark Perry, al safety. Una patada extraordinaria. Recepción libre en la 14. Illegal formation, kicking team, more than 4 in the backfield. That penalty will be assessed at the dead ball spot. 5 yards, timeout. Bueno, te regalan 5 yardas después del regreso. Menos de 5 minutos para TCU. Las remontadas que ha tenido el equipo de Sonny Dykes este año. Todos estos son triunfos y estaban abajo iniciando el segundo medio. El que tiene más de esas remontadas son ellos y tienen 5 triunfos contra equipos rankeados, incluidas 3 vía remontada. Y la inventiva, ¿no? La creatividad que tienen los aficionados. A 80 yardas de buscar el touchdown, Max Duggan en un excelente engaño. 15 yardas a base de exponer su físico. No sé qué va a pasar en el partido, pero qué trabajo de Duggan para demostrar las ganas, el carácter. Le han pegado, ha cometido errores, pero se ha mantenido en la lucha. Duggan quiso ir profundo, pero no había por dónde y aquí pierden 6 yardas. Sí, no fue una buena decisión, un pase atrasado, además muy bien ahí en la jugada defensiva. Una vez más Austin Moore, que ha sido un muy buen jugador en este partido. Sonny Dykes, cómo sufre. La postemporada se le puede escapar. Lanza presión. Duggan en el 1-1. Incompleto. No pudo a final de cuentas bajar ese balón Quentin Johnson.
Otra vez ese duelo, el 23 contra el 1, Brents contra Johnson. Hay separación, pase que lo tiene por un momento Johnson, pero vean el manotazo justo. Claro, en cámara lenta sí vemos una interferencia de pase, ¿no? Pero en el momento, o sea, la velocidad, el oficial no se percata de ello. Claro, Brents tiene que salir porque perdió el casco. Tiene que salir al menos una jugada. Tiene una intercepción bien. Pudiera tener 2. Menos de 4 minutos. Hay que buscar el primer down primero. Y presionan con 3. Puede correr, ya no. Y lo va a hacer. Y se quedó muy corto. 4ª y 1. Atacaron con 3. Sí. Lo hacen constantemente en tercera oportunidad. Acaba siendo 4ª y 2. Su corredor es Kendrick Miller. Pero él las puede conseguir. A ver con qué viene. Doc Meacham, el coordinador ofensivo. Ya tiene el primer down y mucho más. Hasta la 37 de territorio rival se fue Duggan. Qué buena jugada, ¿eh? Fue un quarterback draw. Una jugada diseñada para que el quarterback corriera con formación abierta, no lo esperaba la defensa y ahí va, 57 yardas por la vía terrestre ya. Como sufren en TCU. El pase. ¡Touchdown! TCU con Hudson. Le pegaron a Duggan. Ya viene ese pañuelo. ¿De quién es? Uy, a ver si no es interferencia a la ofensiva. Sí, es de eso se quejaba Omar Daniels y lo vio el oficial. Creo que por eso tiene separación el receptor de TCU, porque lo va a empujar ahí. La mano izquierda lo utiliza para separarse. 3-0-1 y castigo de 15 yardas ahora. Es 1ª y 25. Gol de campo no sirve. Miller en el backfield con Duggan. Y bueno, consiguen que 4 yardas nada más. El tiempo se les está yendo. Sí, la 1ª y 25 y mandas una jugada por tierra que cuánto te puede llegar a dar. No fue una buena decisión en primer down, ¿no? Bajo presión, Duggan la evadió. Y el que ha sido la mejor solución ha sido él. Tomó la bata y está en primer gol. ¡Oh! La Cristiana de Texas ha respondido. Primero y gol. Qué bárbaro. Este chico es pura entrega, determinación. De una jugada rota logra salir de la bolsa de protección. Y vean cómo todo lo que tiene en el tanque de gasolina lo suelta ahí. Qué carrera. Primero y gol. O sea, necesitaba el 1º y 10, necesitaba como 15 yardas. Metió el balón a la yarda 20. Ganó 40 yardas. Menos de 2 minutos. La temporada está en juego y todavía tiene gas para esto. ¡Touchdown! TCU. Increíble, qué esfuerzo. Bueno, les falta la conversión. Se recuperaron de un pase de una interferencia a la ofensiva, quiero decir. Convirtió este número 15 todo. ¿Cuántas yardas fueron por tierra de él? Sí. De las 80, ¿qué? ¿60? Necesitan 2 puntos.
¡Y los tiene! ¡Se empató el partido! ¡Qué partido nos ha dado Max Duggan! Pablo, y me atrevo a decir esto. Alabama, bye, bye. Sí, no, ya. ¿Con esto? Con Bye, esto bye. ya, exacto. Si tenía pocas probabilidades de meterse a Alabama con una derrota de TCU, después de lo que acabamos de ver de TCU, cómo regresa en el partido, lo vaya a ganar, lo vaya a perder, obviamente si lo gana está dentro, pero si lo pierde, Alabama en este momento empieza a guardar su utilería y prepararse para el próximo año. Tendrán algún tazón, pero no es en semifinales. Claro, todavía no se acaba la temporada. Tendrán un Sí, tazón. tienen un partido más, pero Sí. no es el que ellos quieren. Caleb Williams, para mí es mi candidato del Heisman. Hay quienes han hablado mucho de Max Duggan. Este partido pudo haberlo ayudado. No sé si es para que lo gane el Heisman, pero sí tal vez ser finalista. Mis respetos. ¿De dónde sacó gas en el final del partido? Fue el espíritu, ¿no? Y mira, Lalo, yo no sé si este chico tenga las cualidades para llegar a la NFL, pero el corazón que le puso en esta final, muchos coaches voltean a verlo. Muchos. Todavía hay tiempo para que Kansas State haga algo. Oh, ¿hasta dónde devolvió esta patada Philip Brooks? Están todavía en el partido, TCU. Sí, todavía lo puede ganar. Bueno, lo que ha hecho Max Duggan, vean. Y no había corrido durante el partido. O sea, no había corrido. Lo que había conseguido había sido por jugadas rotas. Y empezaron a mandarle jugadas diseñadas. Esta fue de cuarta oportunidad. La convirtió. Vino una interferencia a la ofensiva. Esta es una jugada clave. Porque era segunda y 17 aproximadamente. Y llevó el balón hasta dentro de la 20. Bon ahora. Es difícil, ¿no? Que me vaya jugada a jugada revisando aquí las estadísticas, pero fueron casi todas las yardas las consiguió Duggan por tierra. Sí, no, definitivamente. Fue increíble, increíble esa serie ofensiva. Ahora la defensiva tiene que parar, el partido está empatado, habrá tiempos extra o series extra. 1:14 ahora. Tienen que evitar este primer down, a como dé lugar. Con un gol de campo pueden ganar, pero todavía falta para eso. Presiona con 3, hay uno más. ¡Y tiene el primer down! ¡Enorme jugada! Deuce Vaughn, el corredor. Deuce Vaughn, por tierra 118 yardas. Vía recepción, tiene 3 recepciones, 30 yardas más las de esta jugada. Y García, casi la baja. García estuvo muy cerca, ¿eh? Qué buen pase ponen. Solamente García pudo hacer contacto con el balón. Tiene 2 para 27 yardas y touchdown. Un poquito lejos. Sí. Segunda y 10. Necesitan la 37 para intentar el gol de campo. Tiempo tienen. Y 3 tiempos fuera además. Howard hace lo adecuado. Evita captura, evita perder yardas y mantiene la posesión. Tercera y 10. Tercera y 10, jugada clave. Jugada clave, la que viene aquí. Bueno, se está muy molesto. No sé qué esté reclamando, si un castigo de
un pase ilegalmente lanzado. Creo que estaba ahí el corredor cerca. Howard, tercer 10 tiempo fuera, sí. Kansas State has called their first time out of the half. Sí, es un momento para eso. Hey, aquí puede estar el partido para nosotros. Está empatado, no perdemos nada. En el app de ESPN, ahí será la celebración, la ceremonia de premiación. ¿Se irá esto a tiempo extra? Esta jugada determina mucho, ¿eh? Porque incluso una cuarta y corto también vendría una muy buena decisión para Kansas State. Jugártela para conseguir el 1º y 10 o entregarle el balón a TCU. Por lo pronto a definir esta tercera oportunidad. Howard a vestirse de héroe. Will Howard, el que ha suplido a Adrián Martínez en los últimos partidos. Está invicto él. Cuidado con ese número 22 que ha sido fabuloso. Deuce Vaughn. Howard. Incompleto. Se detiene el reloj. No la pudo bajar. Kate Warner tiene que despejar. Sí, definitivamente. Hay que alejar el balón de tu territorio, aunque están en la 48 de TCU. Tenía el espacio. El pase no es malo, fíjate. Ligera, sí es arriba, pero le pegan las dos manos. Era para que lo pudiera atrapar el jugador de Kansas State. Bueno, vendrá la oportunidad. A ver, TCU, 3 tiempos fuera. Qué importante será aquí la patada, ¿eh? Y a ver dónde lo va a poner. ¡Wow! ¡Qué patada, Dios mío! ¿Y cómo lo agarró? Por Dios, ¿en serio? Will Jonas. Sí. Muy buena decisión del fielder, ¿eh? Muy buena decisión del fielder. Ni siquiera acercarse a donde está la patada. La patada iba a la altura de la yarda 5. Déjala. Pero la jugada de equipos especiales... Wow. Primer jugador en juego de campeonato desde el 2015 en tener 250 yardas por área y 100 por tierra. De alguien que me cuesta trabajo decir su nombre, que reaparece este fin de semana en la NFL. De Sean Watson. Bueno, salió sumamente agotado. No, ¿cómo no? No, es que trae un corte en el codo, trae uno en la rodilla. Ya dejemos a un lado los golpes que le ha dado en las costillas, el desgaste de correr, los raspones, las quemadas. Y luego el agotamiento físico. No, es que si quieres jugar este deporte, debes de tener muchas cualidades y todo lo que quieras, pero debes de saber algo que se llama lidiar con el dolor. Y luego acaba el partido y hay que bañarse. Y esas quemadas arden. Oh. O sea, tú sabes de dónde estás golpeado, pero como dices, en el baño te das cuenta de que hay más, sí. Hay otras zonas. ¿Sabes qué? Por la situación en la que están en el terreno de juego, dentro de su yarda 6, dicen vámonos mejor a lo que él dice, el quinto cuarto, claro. Aunque son series extras. Creo que es una buena decisión. Claro. Yo insisto, Alabama, bye bye, gracias. TCU, con esto TCU asegura estar en los últimos 4. Ya no importa, a ver, ¿importa ser 3 o 4? Contestamos al regreso.
Kevin Agati back in studio reminding you we got the American on the way. The conference championship featuring Willie Fritz, Gus Malzahn, UCF, Tulane, less than 22 minutes away on ABC. Back to Chris. This will be a tough act to follow on Championship Saturday, Kevin. Goodyear zooming overhead here, providing the aerial coverage, road tested and game ready. Are you ready for the road? Goodyear, more driven. Y la Central Florida para su partido. ¿Cuánto le quedará a Max Duggan y a Will Howard? La manera de competir de estas dos universidades. Y sobre todo el mensaje que manda TCU, ¿no? Creo que lo hemos dicho en otras ocasiones. El hecho de que haya venido de atrás, de que haya obligado a un tiempo extra, el que no entregue todavía el partido, eso va a pesar en el comité para que probablemente se quede en los equipos clasificados. A ver, al referee. Welcome to overtime, gentlemen. Congratulations on a great ball game so far. Here are the rules for overtime. Los felicito por el buen partido y aquí las reglas. If we play the first overtime and we're still tied, we'll go to a second overtime, then we'll play 2-point conversions after that in the second overtime. Después de la segunda serie es cuando tienen que ir por la conversión doble, si es que se da. Okay, here's our coin. Blue side's heads, red eagle is tails. Blue side's heads, red eagle is tails. Adrian, it's going to be your call. What's the call going to be? Kansas State decide, elige. It is tails. Y ganó Kansas de volada. State has won the toss. Okay, Kansas State has elected to play defense. ¿Y quién está a la defensiva primero? Sí. Generalmente eso es lo que escoge el equipo ganador, jugar a la defensiva. First down at that end. Okay. Jugar a la defensiva y así ya sabes a lo que te tienes que enfrentar cuando tengas el balón. La primera serie ofensiva, anotación, el punto extra puede ser por 1, puede ser la conversión de 2 puntos. La segunda serie, si se mantienen empatadas, la segunda serie extra, ya no hay punto extra por patada. Tiene que ser forzosamente conversión de 2 puntos. Si hay una tercera serie, bueno, ya no hay series extras, ya se juegan conversiones de segunda oportunidad. El balón se coloca en la yarda 2 y una sola jugada. Han ido modificando esta regla porque pues en ocasiones teníamos series ofensivas de 5 series ofensivas, ¿no? Kansas State busca su tercer título de la conferencia en este milenio. TCU apenas el segundo. Una conferencia que tradicionalmente ha sido dominada por Oklahoma y Texas, sobre todo los Sooners más recientemente. Y yo extraño a Nebraska desde cuando decidieron irse a los 10 grandes. O sea, le entiendo por ellos, pero hey, han pagado el precio. No les ha ido bien. Pero ellos pertenecen acá al sur. Y Kendrick Miller pertenece a los mejores jugadores de este partido. Se metió a la 10. Muy buena jugada. En primera oportunidad a correr por el lado débil de la formación, lado corto del terreno de juego. Sí, no tienes tanto terreno para correr, pero los defensivos están del otro lado. Y cuando tienes un back muy rápido como él, puedes conseguirlo. Fue primero y gol entonces. Y le ayuda a respirar a Max Duggan. A correr otra vez. Mismo hombre. Y consigue ahora solamente 4. Bond. Saludos a todos los que se reportan ya. Son varios, Hoy a los destroyers de la zona residencial militar. Saludos a Edgar Hacían. Varios se reportan, dice, está mejor este partido, el otro está medio aburrido, ya no decimos cuál. Oye, yo pensé que ya destroyers no existían. Felicidades. Ahí mis cuñados, ahí jugaron. ¡Duggan! Creo que es touchdown, No, el oficial dice que no. Hizo down con las rodillas antes.
no había llevado el balón por tierra. De hecho, fue una jugada donde iba a lanzar el balón y él rompe para salir de la bolsa de protección. Y el codo. Uf. A ver. El codo. Me parece que sí, el codo toca antes de que el balón cruce el plano. Tercera y gol. Tiempo fuera. A ver. Los backs se quedan quietos. Yo no sé si le dieron antes el balón. Muy curioso que los backs no se movieron. Me refiero a los corredores que están en el backfield. Y es que el codo... Sí. Ahora, probablemente, si esto lo revisan, ese balón debe estar ligeramente más adelante de donde lo colocaron. De acuerdo. No es lo mismo que la punta trasera del balón esté tocando la yarda 1 a que la punta delantera del balón está cerca de la línea de gol. Son centímetros, pero en un juego de centímetros todo cuenta. TCU called timeout to challenge the ruling on the field of the runner being down. Bueno, van a retarla, Con esas revisiones que hemos visto, el balón, como ya bien decías, tiene que estar a nada de la zona de anotación. Sí, un poco más adelante. El corazón de este muchacho, si se pudiera medir eso. Uno de los ejercicios, así en las charlas que de las 2 veces que me tocó entrevistar a Nick Saban, algo que me decía que lo que él le gustaba de enseñar a sus muchachos, decía que al final de las prácticas los ponía a competir, porque ahí cuando tú estás cansado y vas a competir, o sea, ahí es donde se marca la diferencia en los partidos, el competir al final. Y el saber competir, el saber diferenciar de el trabajar duro y el competir. Trabajar duro, y esto no lo dijo Saban, lo dijo Carl Lawson, entrenadora de básquetbol de Duke. Dice, mucha gente trabaja duro. El saber competir es distinto, porque el trabajar duro es que alguien te obliga a trabajar duro. El saber competir es otra cosa. Y cuando está la adversidad, cuando ya no hay piernas, cuando está el cansancio, lo que tanto enseñan en el fútbol americano, el segundo esfuerzo. Cuando crees que ya no puedes, cuando sientes que ya no puedes, un esfuerzo más puede ser la diferencia para ganar una yarda, para ganar un partido. Siguen revisando la jugada. After further review, the ball carrier's elbow was down with the ball short of the line to gain. It'll be third down. The ball will be inside the 1-yard line. Y si movieron el balón un poco más cerca, sí. Es tercera. A ver si
A ver, ¿lo dejaron ahí o lo van a mover un poquito más? Ya no pudimos ver. Tienen que moverlo más adelante. Sí, era lo que yo decía. La punta trasera del balón no debe estar tocando la yarda 1. No, bueno, lo movieron un poquito más, no mucho. Para mí tenía que estar más cerca de la línea de gol que de la yarda 1. Exacto. Es personal con Dugan. No hay formación escopeta, ¿eh? Ojo, quarterback sneak, ahí tiene el hueco. Y Miller estiró el brazo, pero no hay señal. No llegó. Es cuarta oportunidad. ¿Te la juegas o vas por los 3? Yo me la juego. Mira, ahí podía meterse detrás del guardia, sin embargo bajó el linebacker. Sí, ya cuando estira el brazo ya había hecho down. Yo iría por yo me la juego. Uy. Sí, creo que quedó trabado ahí un jugador. Uso Seumalo. El guardia nariz. Cuando pierde el balón, creo que ya había acabado la jugada. En algún momento tienes que marcar, hey, máximo avance. Y luego además, ¿cómo saber si se había hecho down también, no? Con tantos cuerpos ahí. Cuarta y gol. Muy difícil ver en todas las tomas en cuándo hace down, vean. Ahí estira el balón. Y bueno, hasta pudo haber sido fumble. Ahí rompe el plano probablemente. Pareciera, en fin. Ni siquiera la van a revisar los oficiales. No hay una prueba contundente que muestre que haya superado el plano. A ver, cuarto gol, ¿eh? Y sí, se la van a jugar. Tienen a Miller, puede ser personal con Dugan, no. ¡Miller! No llegó. No lo hizo, ¿eh? No lo hizo. Qué jugada la defensiva, 2 downs para frenar centímetros. TCU dejó escapar una gran oportunidad. Vean cómo controlan a los linieros defensivos y llegan fáciles los linebackers para hacer el trabajo. ¿Por qué mandar jugar? ¿Por qué sacar linieros por detrás de la línea? Poder a poder, de frente. De frente. En las dos jugadas sacaron linieros en bloqueo de trampa. No les funcionó a TCU. Y bueno. Hicieron lo correcto, que había que rifársela. Ahora la defensiva, ya saben, hay que parar. Lo que pasa es que con gol de campo ganan. Exacto. Pero
TCU hizo lo que tenía que hacer. Sí. Vaughn. Y se quedó a una. Sí, obviamente van a buscar acercar el balón, van a buscar intentar incluso conseguir el touchdown, si es posible, sin arriesgar el balón. Segunda y una. Vaughn. Bueno, de aquí en adelante es nada más no perder la posesión de balón. K-State está a punto de hacer una travesura grande. Sí. Ahora, creo yo, bueno, eso es lo que pensamos todos, ¿no? Con la derrota de TCU no creo que le alcance a Alabama para meterse. Vaughn de nuevo. A correr el balón una vez más. Recuerden que no hay reloj de jugada, no hay reloj de juego, simplemente reloj de jugada. Y dejar en la pierna del pateador, si no consiguen el touchdown, la victoria. Y no van a lanzar. No. A correr, claro. Con gol de campo ganan. Sí, no tienen que poner el balón en el aire, para nada. O sea, les va a doler la derrota, pero dicen que de las lecciones se aprende. Bueno, los dos insistimos, ¿no? Alabama ya no clasifica. Y luego hay derrotas que, o sea, no hay, en ningún momento están buenas las derrotas, pero esto les puede enseñar algo a ellos. ¿Eh? Claro. Sí. Ahora, lo más probable es que ellos sean cuarto o tercero. Yo creo que va a ser 3 y Ohio State le van a dar el cuarto. Ahora ellos van con Michigan. Es que de todos modos hay que ganarle o a Michigan o a Georgia. Sí. Ahora tienen que meterlo. Ese Kansas State hace la travesura. Oh, muy bien. Qué gran partido, una gran definición. Kansas State dio un gran encuentro. No dejaron de luchar los de TCU, lo mandaron a tiempo extra. La defensiva que logró frenar en 2 ocasiones en la yarda 1. Ahora, el tema de TCU es que el destino ya no está en sus manos. El destino estará en el comité. Muy probablemente esté en las semifinales. No se habrán llevado la conferencia. Will Howard stepped up. They kept fighting, kept battling in a competitive conference, got themselves in a position to be in this game, and they come in with a championship heart, and it goes into overtime, and they find a way to get it done. Congrats to Kansas State. And Chris Kleeman, who won 4 championships in the FCS just down the road in Frisco, comes to Arlington and wins a Big 12 championship. Holly? So, Coach Kleiman, this was a difficult, tough, physical game. What did you see from your team in that goal line stand to keep them out with the championship and inches to go? Rise up. Rise up. We talked about it all week long. When people doubt you, rise up. And we were destined to be here. And our kids rose up today. Awesome football team. I hope they get a chance. I hope they get a chance to play next week or in a month because they're worthy of it. But that group was doubted all year. They continue to rise up. I couldn't tell you much about the senior leadership. You talk about kids who are doubted on your team. Will Howard has been through more than almost any kid in America. Tell me how he rose to this occasion today.
you know, let's compliment Adrian Martinez, because Adrian Martinez has helped Will Howard. Things that Adrian went through, Will went through some of those. Those two have become best of friends. Those two are why we're here. Both those two guys are why we're in this position. People might have doubted the size of Deuce Vaughn at some point in his life, but the heart is immeasurable. How did that young man ride this wave? Guy's a dude. He's one of the best players in college football. We rode him today. Can't say enough about that guy, that group of guys. People doubted us, man. Holly, we won the friggin' Big 12. Are you kidding me? Yes, you did, Coach, and nobody doubts you anymore. Thank you so much. Appreciate it. Thanks. And a 10th win sends them to New Orleans for the Sugar Bowl. That's a big deal for the Purple Cats of Kansas State. TCU hoping they've done enough. Max Duggan did all he could today. Again, falling inches short in overtime. Woo! Wow, 31-28. Kansas State moves on. Hope you enjoyed this drama in Arlington. The game produced by Bill Bonnell, directed by Derek Mobley. For Holly and Bill Lamagna and Chris Felica, Marty Jaramillo, Kirk Herbstreit, Chris Fowler saying so long from Texas, with the Purple Cats sit atop the Big 12 Conference. Kevin Negandhi next up in the studio on Championship Saturday.